Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. No sé si usted juega al ajedrez, imagino que alguna vez habrá jugado. No digo ser un maestro, digo jugar pues como jugamos todos, que generalmente perdemos salvo que juguemos con alguien que es muy malo, ¿no? Pero es un juego muy interesante, le enseña a uno muchas cosas sobre sí mismo, no solo sobre el contrario, ¿verdad? Estamos siempre pendientes del tablero y generalmente cuando miramos el tablero nunca reparamos en las piezas que hemos ido dejando a los lados. La soledad del peón muerto. Claro, hoy estaba Santos Cerdán en la comisión del Senado. Ha hecho un paripé, ha dicho unas cuantas cosas, no ha dicho otras muchas. Ha sido muy interesante ver que tenía un abogado, el famoso Jacobo Tigelo, que estaba al fondo de la sala mandándole por el ordenador lo que él tenía que ir contestando. Entonces estaba con el ordenador puesto y en general contestaba lo que le decía su abogado, ¿no? Ha dicho alguna cosa que parecía un recao para el partido y que ha recordado mucho aquello que dijo Ábalos en su momento de estoy solo, tirado, no tengo secretaria, no tengo coche, no tengo nada. Bueno, un poco el mismo tono doliente, ¿no? Le recuerdo a usted que cuando Ábalos dijo eso fue porque todavía estaba pensando que iba a poder negociar algo con el partido. No sé si la situación de Santos Cerdán hoy es esa o no, no lo sabe nadie. Igual él tampoco lo sabe. Ayer escenificado un cierto rifirrafe con el PSOE, pero el que le estaba cantando por el ordenador lo que tenía que decir era el abogado del partido, o sea, el abogado listo del partido, que es Jacobo Tigelo. Por lo demás, lo que ha contado Santos Cerdán es sencillamente insostenible. Todo es una operación de la Guardia Civil y de los jueces fascistas contra él porque un día se reunió con Puigdemont. Pues ya ve usted, o sea, si esta va a ser la línea. Bueno, ahí está la cosa, lo contaremos hoy despacio. Mientras todo esto ocurría y mientras el PSOE y el gobierno siguen en su estrategia de tratar de dejar a los peones fuera del tablero, hoy conocíamos el auto con el que la Audiencia Nacional declaraba secreta, porque la investigación es secreta, la instrucción, pero el auto no, evidentemente, la instrucción sobre las finanzas del PSOE, la financiación irregular del Partido Socialista Obsceno Español. Y la verdad es que he leído lo que dice el juez, ahí dentro hay de todo. Las cifras son alucinantes. Las entradas y salidas de dinero sin control también. Da la impresión de que se ha abierto otra puerta más en esta gigantesca presa llena de compuertas en la que cada día nos sale un chorro nuevo, ¿verdad? Hasta anegarnos a todos en porquería. Que decía Pedro que no se iba a demostrar nunca la financiación ilegal del PSOE, que decían los socios, los cómplices separatistas, que si no hay financiación ilegal ellos no sé qué. Se verá que hay financiación ilegal y Pedro seguirá ahí, y los cómplices también, y el país, mientras tanto, yéndose al guano. 21:49, 20:49 en las Islas Canarias y un montón de cosas que contar. Lo de Venezuela, por ejemplo, o mejor dicho, lo de Trump, o como diría Maduro, Trump con Venezuela. Muchísimo, de todo, titulares. Vamos a hablar de lo que va apareciendo de la cuestión de la corrupción. Lo de una gravedad extrema es la SEPI, que le recuerdo que es la sociedad, la empresa estatal para actuar en la industria española. Bueno, pues eso era la cueva de Alibaba. Cada cosa que sale nueva es más gorda. Y lo peor es que en realidad es muy difícil saber exactamente hasta quién alcanza. Hay una estrategia bastante clara de concentrar todo el daño en el señor Fernández, el de Mediaciones Martínez, vaya nombre, con Leire. Pero es muy difícil creer que semejante trama en tantos ministerios tuviera solo un protagonista. Pero lo veremos. Mejor solo que mal acompañado es una de las cosas que ha dicho hoy Santos Cerdán. Evidentemente se la decía al partido, a su partido, en su comparecencia en el Senado. Vamos a ver, no es muy brillante la figura, ¿no? Porque bastante... Pero bueno, ahí está el mensaje. Es teatrillo, es verdad, no tenemos ni idea, nadie lo sabe. Pero contaremos lo que ha dado de sí esta comparecencia.
En página internacional, Trump lanza una advertencia terminal al régimen de Venezuela. Es impresionante porque Maduro ha salido defendiendo la libertad de comercio del petróleo. O sea, es la primera vez en la historia que un comunista sale rápidamente a defender la libertad de comercio. La libertad de los mares, que decían los americanos antes de la Primera Guerra Mundial. Hay anunciada comparecencia especial de Donald Trump dentro de unas horas. Esta noche, pero noche de allá, o sea que aquí nos va a pillar ya durmiendo. Atentos a lo que pueda pasar, porque el mensaje que ha publicado el presidente de los Estados Unidos tiene toda la pinta de ser un ultimátum previo a una declaración de guerra. Novedad de novedades, parece que Bruselas levanta el pie del acelerador, ya sé que no es muy afortunada la figura, pero bueno, en la cuestión del coche eléctrico. ¿Por qué? Pues porque se lo ha pedido la industria europea. Europa tiene una industria extraordinaria, probablemente la mejor del mundo en producción de motores de combustión. Esto del coche eléctrico, que no sé a quién se le ha ocurrido la ideica, el hecho es que no lo sabemos ninguno, son los lobbies que nos gobiernan, ¿verdad? La había llevado al borde mismo de la asfixia. Ahora parece que hay rectificación por parte de la Unión Europea, pero le recuerdo a usted que la semana pasada pareció que rectificaban con el tema de la inmigración y al final la solución fue acabar con la inmigración ilegal haciéndola legal, lo cual es lo que voy a contar a usted. A ver si con esto va a pasar lo mismo. Y luego llegaba hoy a Moncloa el señor Pérez Llorca, que es el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, que en principio va a pedir auxilio a Pedro Sánchez para la reconstrucción. Mire, yo no sé. Aquí confieso que me puede la cosa de la tierra y como valenciano esto me parece una humillación sin nombre. También entiendo que uno tiene que afrontar, en el caso del señor Pérez Llorca, obras de reconstrucción cuantiosísimas y no hay ni un duro. 400 y pico días después no hay ni un duro para Valencia. En fin, bueno, lo contaremos. Lo contaremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, don Josué Cárdenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, viendo el panorama, me da mucha rabia la manipulación. Mucha rabia, muchísima rabia. Creo que es lo peor que se puede hacer, y más en nuestra profesión. Yo no soy nada corporativista, yo no soy nada defensor de mis compañeros. Al que se merezca defender, le defenderé, y el que no, no. Pero yo sé que, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo que ha pasado esta tarde y que me parece que hay que contárselo a la gente. Vamos a ver, en Vox están las cosas como están, está la cosa revuelta, dicen algunos, vale, eso es por un lado. Pero por otro, Santiago Abascal dio un mitin el otro día, habló de desinfectar la sala en Plasencia, y han salido los iluminados a decir que es que se quería acordar de que Robe Iniesta le hicieron un homenaje en esa misma sala en Plasencia y que Abascal se estaba refiriendo a Robe Iniesta. Abascal se estaba refiriendo a Sánchez. Claramente, si ustedes le dan a la moviola y miran 2 palabras más para atrás, se dan cuenta que se refería a Pedro Sánchez, no a Robe Iniesta. Voy a quedar fatal, pero no tengo ni idea de quién es Robe Iniesta. Fíjate, pues seguramente Abascal tampoco. Robe Iniesta era el cantante de Extremoduro, que se ha muerto esta semana. Ha fallecido con 63 años y en Plasencia pues era toda una institución. En paz descanse. En paz descanse, efectivamente. Hombre, a mí me gustaba mucho, pero entiendo que ni Abascal lo sepa, no lo conocía. Ni yo. Bueno, pues muchos de nuestra audiencia seguro que le ha gustado alguna canción de Extremoduro y a otros le repugnará. El caso es que Abascal no se ha acordado de Robe Iniesta, que es una persona que en Extremadura sí que, bueno, significa mucho. Pues no se refería a Robe Iniesta, pues ya está en las redes sociales, ha salido la candidata de Podemos Extremadura diciendo que cómo es posible que Abascal prácticamente ha dicho que defeque la figura de Robe Iniesta y pide desinfectar en lugar de... Pues chicos, fijaos un poquito, y sobre todo los medios de comunicación que estáis alentando esto, guardaos otro poco, porque estáis haciendo el ridículo. O sea, básicamente estáis haciendo el ridículo, y Vox tendrá cosas más criticables que otras, pero ya la manipulación para hacer ver que Abascal se quería acordar de este cantante cuando hacía referencia a Pedro Sánchez, pues me parece una manipulación burda y que creo que hay que cortar por lo sano. ¿Y Guardiola qué opina de esto? Porque seguro que ella es muy de Robe Iniesta y eso. Sí, efectivamente, sí, ella se ha subido al carro. Feijóo también, se subió y dijo que era muy fan, que luego se lo ha echado en cara a muchísima gente. Feijóo que era muy fan de Robe Iniesta. Sí. No, lo dijo en un tuit. Verdad... Lo dijo en un tuit. A lo mejor es verdad. No, tiene una cara de seguidor de Extremoduro, Feijóo, vamos, o sea, no hay más que verlo. Pues siempre ha dicho que le gustaba Sabina y la Creedence, Water Revival.
eso siempre ha dicho, pero que se ha sumado también al camión del robe. Y María Guardiola, pues no sé si habrá vuelto a llamar machista otra vez a Abascal, eso seguro. O turista, o no sé qué calificativo lo vas a sacar. José Cárdenas. Vas a coger algo menos en el hígado, tú, siguiendo las redes y estas cosas, de verdad. No, bueno, es que está ahí, se comenta y oye... ¿Me vas a contar? Y si lo hacen es por algo. Bienvenido, buenas noches. Don Joaquín Robles, ¿cuánto bueno por aquí? ¿Y cuánto tiempo hacía que no te veía en el Gato? Sí, es que estoy muy liado. ¿En Horcajo te he visto alguna vez más? No creo, no. Yo creo que Más que hace... aquí, sí. Bueno, es posible, pero no recuerdo. Hace mucho tiempo que no vengo a esta ilustre casa. Y, bueno, como dice Josué... Hay que explicar por qué. Ha sido nombrado portavoz nacional de Educación. O sea que si tenía poco trabajo antes, ¿cuántas comisiones tienes? ¿3 en el Congreso? Tres Pues ahora además portavoz nacional de Educación. Pues sí, que aquí el problema está en que la gente parece que solo lee los titulares y no quiere saber nada más. Y cuando se trata de Vox, pues más todavía, porque cada vez que las encuestas nos dan subidas notables, pues inmediatamente toda la jauría mediática subvencionada por los unos y por los otros, que diría Unamuno, con H en ambos casos. Con H en ambos casos, pues se lanzan por nosotros con insidias, con falacias, lo repiten una y otra vez. Ayer en la Comisión de Juventud salimos prácticamente revueltos todos, con la revuelta y la revuelta y la revuelta, cuando es un caso que no va a ningún lado, porque es el propio partido Vox el que ha denunciado a esta asociación juvenil. Pero bueno, esto es lo que hay. Yo creo que realmente tienen mucho miedo, y no tanto ya a nuestro ideario ni a las políticas que podamos hacer. Miedo a que destapemos todo lo que hay detrás, toda la corrupción que existe en la democracia española. Y no me refiero solamente a la corrupción económica, porque aquí la peor corrupción de todas es que este señor está gobernando con quienes quieren destruir la nación. Esa es la peor corrupción de todas. La otra apesta, pero esta mata. Entonces, realmente haber llegado a este punto como consecuencia de las políticas del bipartidismo, porque hay que recordar que, por ejemplo, la educación, ahora que mencionas que yo soy el portavoz nacional de educación, el que transfirió las competencias de educación fue José María Aznar. Sí, señor. En el pacto infame aquel en el que entregó también la cabeza de un contertulio tuyo, de Vidal Cuadras. Entonces, el pacto del Majestic. El pacto del Majestic, efectivamente. Entonces, la situación de España no puede ser más trágica. Es que están gobernando quienes quieren destruir la nación. Sí, señor. Y además están presidiendo las mesas del Congreso con el voto favorable del Partido Popular, que esto hay que decirlo. Hay presidentes de Esquerra Republicana, hay presidentes del PNV, hay presidentes de Sumar en las comisiones del Congreso. No hay ni uno de Vox. No ya de presidente, ni siquiera de secretario de la mesa. Y esto ha sido porque al Partido Popular le ha dado la gana, porque parece que el enemigo somos nosotros. Y luego, cuando nos necesitan, dicen que le tenemos que dar el voto graciosamente porque ellos tienen más fuerza, por lo visto. Y nada de pactar presupuestos y nada de incluir nuestras iniciativas. Y como sabes también, cortamos los gobiernos autonómicos porque asumieron la política migratoria del señor Pedro Sánchez. Entonces, pues que se aclaren de una puñetera vez, porque yo creo que esto no está la cosa como para poner paños calientes ahora mismo. Joaquín, bienvenido, buenas noches. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Encantado, José Javier, de estar aquí otra vez. Y permíteme que vuelva a lo de Josué, porque no me parece una cuestión menor. Es decir, la pasada semana hubo dos noticias que llamaron mucho la atención más allá de la política, que es la muerte de Jorge Martínez, el cantante Ilegales, un grupo señero de la movida. Bueno, si te oye Jorge se te enfadaría, porque lo de la movida lo odiaba. Sí, pero sí, ciertamente. Si te fijas, cada vez son más los grupos que van repudiando la movida, pero formó parte de una época. Él era mucho más allá, era mucho más rebelde, mucho más contestatario. Y la otra, la de Robin Iniesta, de extremo duro. Y a mí no me parece una tontería que quieran echar tierra o manipular las palabras de Abascal, porque los votos se cuecen en el ámbito popular. Y Robin Iniesta gustará más o menos, pero es considerado como un gran trovador, un gran poeta. No es santo de mi devoción, he de decirlo, pero se mueven votos por ahí, con lo cual no me parece una tontería, no me parece una cuestión menor, y está pillado muy bien. Pero eso que has dicho es de que Feijóo es seguidor de Robin Iniesta es poco creíble, ¿no? Eso dijo él. él. He leído cuando habla de palote y ese lenguaje que utilizaba. No me pega mucho, ¿no? Pero A bueno. ver si cree que es Iniesta futbolista. A lo mejor.
El gol de Igual, Iniesta. sí, Yo igual, creo que ¿no? eso tiene pena. El gol de Iniesta. El gol de Iniesta, claro. Yo oye campanas y no sabe dónde. Oye, ¿me permites Santiago. que felicite a mi mujer que es su cumpleaños? Bueno, no por solo tú, favor. todos vamos a felicitar. Es que me a decía, tu no te vas esposa. a atrever. Digo, ¿cómo no voy a atrever, cariño? Yolanda, cielo, feliz cumpleaños, que cumplas muchos más, que lo veamos y encantado de compartir la vida contigo. Eternamente Yolanda. Feliz cumpleaños, Yolanda, de parte de todo el equipo del Gato al Agua. Sí, sí, me sumo. Y además mañana repetiremos la felicitación. Muchísimas Claro que gracias. sí. Bueno, nosotros vamos a empezar a destripar la actualidad. Vamos a empezar por la cuestión venezolana, pero me parece que antes tenemos que contarles algo importante de Comunidad Solar. ¿Está Ignacio? ¿No está Ignacio? Pues entonces lo que hacemos es que nos vamos a la publi y a la vuelta a ver si tenemos a Ignacio Martí para que nos cuente lo último en formas de ahorro. Ya ves usted cómo está el patio. Con esto del coche eléctrico, el gobierno español, vamos, está diciendo que por encima de su cadáver, un error histórico, no sé qué. ¿Sabe usted por qué? Por los lobbies, los mismos lobbies que han colocado a la Ribera en Bruselas y a la ministra Paggensen aquí en Madrid. Esos son los que están determinando además nuestro coste de la luz. Pero hay una parte de la factura en la que usted sí que puede influir. Por eso siempre es importante escuchar a la gente de Comunidad Solar. Así que nos vamos a la publi y a la vuelta hablamos con ellos. Tuvimos aquí el otro día a Lourdes Pereira contándonos los procesos de calidad y lo de las presentaciones. Le acaban de dar la tercera estrella de una cosa que se llama, lo voy a pronunciar mal porque yo soy de francés, ya sabe usted, pero en fin, Great Taste. O sea, que es el super larga leche de la cosa de los productos gourmet. 3 estrellas, impresionante, está buenísimo. Y luego presentaciones para todos los gustos. En fin, bueno, vámonos a Venezuela. Venga, ¿qué es lo que está pasando allí? Sabemos lo que ha pasado hasta el momento y todos muy pendientes de lo que pueda pasar porque hay anunciada comparecencia de Trump dentro de unas horas. A nosotros nos pillará durmiendo o lo que sea, pero de momento la cosa está pues bajo los efectos de la nota que el presidente norteamericano publicaba hoy en sus redes. Mónica Fuster nos lo cuenta. Una campaña de agresión multidimensional que va desde el terrorismo psicológico hasta la piratería de los corsarios que asaltaron el petróleo. Es la respuesta de Maduro ante el último mazazo estadounidense a su economía: bloquear todos los petroleros señalados por Washington como buques fantasma, moles de acero usadas por regímenes como Irán, Venezuela o Rusia para comerciar esquivando sanciones. Con esta medida, Trump sigue apretando las tuercas al líder chavista. Así lo anunciaba en su red social, donde acusa al régimen de Maduro de utilizar petróleo de campos petrolíferos robados para financiarse a sí mismo, y ha designado al régimen venezolano como una organización terrorista extranjera. Todo ello una semana después de que Estados Unidos incautase un buque sancionado con casi 2 millones de barriles de petróleo en las costas venezolanas. Esto ha provocado un incremento en la presencia militar, por lo que Trump ha vuelto a declarar el espacio aéreo como zona peligrosa. La Casa Blanca eleva así la presión contra Caracas, cortando una de sus principales vías de financiación, el petróleo, del cual producen 930.000 barriles al día. Según Washington, con ese dinero se financia la represión, la corrupción y el narcotráfico. Y es que un supuesto tráfico de drogas a gran escala ha sido la gran excusa de Estados Unidos para poner al 20% de su flota exterior en el Mar Caribe, el mayor despliegue en estas aguas desde la crisis de los misiles de Cuba. El bloqueo seguirá hasta que devuelva, dice Trump, los activos estadounidenses robados. Sin embargo, la empresa Chevron, en un principio, seguirá operando en el país hispanoamericano. Desde Caracas, la cúpula del régimen llama a la movilización ciudadana y cataloga las acciones como robo y piratería. Trump eleva así las acciones contra uno de los pilares de Venezuela. Mientras, muchos expertos se preguntan si estas medidas podrían desembocar en un Estado fallido y debaten si esta política de Estados Unidos sería una vuelta a la doctrina Monroe del siglo XIX. Una vuelta a la doctrina Monroe parece que es evidente. Recuerde usted, América para los americanos, es decir, para los norteamericanos. Ahora, el episodio está lleno de aristas. Es obvio que una invasión de Venezuela sería un atentado contra el derecho internacional, claro. Ahora bien, Trump en su nota de esta mañana declaraba abiertamente a Venezuela un estado terrorista por el tema del narco.
Y eso ya cambia las cosas. Por ejemplo, hay muchísimas más. No sé cómo estáis siguiendo el anuncio este. Sí, bueno, Tucker Carlson, lo acabo de leer en la agencia EFE, ha anunciado que el ataque va a ser inminente, que esta misma noche se va a producir la invasión. Lo ha informado Tucker Carlson, no sé qué punto, pero entiendo que tiene buenas fuentes. Yo no soy partidario de la intervención en ningún caso. Creo que los experimentos que se han producido a lo largo y ancho del mundo, sobre todo en países donde hay petróleo, ¿no?, como pudo ser Irak, fue un fracaso. Es decir, yo creo que Estados Unidos, imponer la democracia tal y como la entiende Estados Unidos a sangre y fuego, creo que no sale bien. Y por lo tanto sería también llamativo que el Premio Nobel de la Paz, María Corina, ganase un premio y después, acto seguido, pidiese una intervención militar. A mí me llamaría cuanto menos la atención. Soy muy respetuoso con la soberanía de los pueblos, sé que la situación de Venezuela es muy complicada, sé que es un Estado fallido, sé que es un Estado que ya tiene muy complicado salir adelante, que ni las elecciones democráticas ya no sirven para nada porque las utiliza el propio Maduro para continuar en el poder, pero creo que tiene que haber otras vías para que Venezuela elija su destino sin la intervención norteamericana, sin el fuego, sin las bombas, sin las masacres y sin que la población venezolana acabe, pues eso, en una guerra civil, porque al final hay un enfrentamiento civil que traería unas consecuencias nefastas. ¿Tú cómo lo ves, Joaquín? Pues vamos a ver, esto es una distinción escolar, lo de la guerra preventiva. Entonces, Estados Unidos tiene que, no digo yo que tenga que ser el gendarme del mundo, pero claro, ahí hay una cuestión fundamental y es que Maduro está financiando a grupos terroristas, es evidente, y está traficando con estupefacientes. Y bueno, la fuerza militar la tiene Estados Unidos. Quiero decir, aquí hablar de si el premio Nobel o si la soberanía nacional, la soberanía la tienes si la puedes mantener. Y si no la puedes mantener, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Esto no es cuestión de establecer aquí alianzas en virtud de un supuesto derecho a la soberanía nacional, porque ese derecho no existe como tal. Ese derecho existe si lo puedes mantener, si tienes la fuerza suficiente para hacerlo, y no solamente me refiero a la fuerza militar, me refiero también a la fuerza diplomática. Es decir, si no puedes mantenerla, pues obviamente esa soberanía no existe, es papel mojado. Entonces, yo tampoco soy partidario de una intervención militar y de que haya muerte y de que haya desdicha. Desde el punto de vista ético es inasumible eso. Ahora bien, desde el punto de vista político, ya digo, es una cuestión puramente escolar. Y si Trump tiene el poder para hacerlo, pues poco podemos decir los demás y poco pueden decir desde esta especie de teología dogmática del derecho internacional, ¿verdad? Que parece que todo se resuelve mediante el diálogo. Ya lo decía Heráclito, guerra es el padre de todas las cosas. La guerra estableció las morfologías del mundo, de manera que tampoco es como para rasgarse las vestiduras. Y Estados Unidos, pues naturalmente tiene en su patio trasero un problema, que es no solo Venezuela, sino también Cuba. Y Cuba ya está enquistado. Y entonces también habría que preguntarle a los venezolanos exiliados y a muchos que están dentro sufriendo el régimen, como habría que preguntarle a muchos cubanos que están exiliados qué es lo que piensan de ese régimen y si están o no de acuerdo con la intervención militar, porque seguramente la inmensa mayoría de ellos están deseando de que los Estados Unidos intervengan. Y recuerda, por ponerte otro ejemplo, cuando aquí al finalizar la Guerra Civil Española y iniciarse la Segunda Guerra Mundial, precisamente eran los republicanos de izquierda los que pedían la intervención militar de Estados Unidos para acabar con Franco. Eso también hay que recordarlo. Quiero decir que quizás vivimos en un mundo en donde parece que nos hemos olvidado de que las leyes se imponen por la fuerza, que la fuerza de la ley está en la fuerza de obligar y que no... Está muy bien hacer apelaciones al consenso y a la democracia y tal, pero cuando uno tiene la fuerza y puede imponer ese poder que le da el poderío militar y el poderío diplomático, pues poco se puede decir al respecto. Yo espero que sea para bien y que Venezuela vuelva a la senda del crecimiento económico y que se acabe esta pesadilla de este individuo impresentable, semianalfabeto, por no decir analfabeto completamente, que ha llevado al país a la ruina. Sí, bueno, habéis defendido posiciones totalmente contrarias, ¿no? Yo no estoy de acuerdo contigo, Josué, en lo que comentas. Estoy parcialmente de acuerdo. Por supuesto, no defendía la posición de Estados Unidos con el tema Irak, pero la política que defendía en aquel entonces el gobierno estadounidense nada tiene que ver con
con la de Trump, ¿no? Eran las tesis de los neoconservadores de William Irving Kristol, y ellos efectivamente defendían el derecho de los Estados Unidos a imponer la democracia por la fuerza de la espada, ¿no? Eso es indefendible porque tienes que respetar también la idiosincrasia de cada país, y de hecho fracasó, ¿no? Pero esto es diferente. Yo creo que Estados Unidos está en su legítimo derecho a defender sus posiciones. Hace un mes escasamente el Pollo Carvajal reconocía que existe un Cártel de los Soles, que está capitaneado y gestionado por el propio ejército. Reconoció también que ese Cártel de los Soles ha armado de droga a Estados Unidos, que ha exportado a Estados Unidos también criminales, sacándolos de las cárceles para que generen caos. Evidentemente sabemos que la influencia de ese caos va a ser limitada, pero ellos lo han hecho, ¿no? Evidentemente yo creo que ellos tienen un derecho, incluso recordar que dijo que miembros de la CIA habían sido comprados. Está por demostrar, pero él lo dijo y parece que escribe tratándose del ex jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, ¿no? Por otra parte, creo que no podemos soslayar la importancia que para Estados Unidos tiene el petróleo. Es decir, eso es más que evidente. Y esta medida de bloqueo completo y total, me quedo siempre con el lenguaje que utiliza Trump muy radical, pues va en esa dirección, ¿no? Ahora mismo, según leía, es decir, hay 18 petroleros que están estacionados en la costa de Venezuela esperando para salir, pero son todos ellos petroleros que están sancionados por Estados Unidos. Es decir, que en caso de salir al mar, Estados Unidos haría lo mismo que hizo con el anterior, se lo quedaría, imputaría también el petróleo que llevan consigo. Esos petroleros, es decir, llevarían consigo 11 millones de barriles, que se dice pronto, ¿no? Es decir, él está atacando a la médula espinar de Venezuela, ¿no? Porque recordemos que es una economía muy debilitada, ya de por sí, pero que tiene como elemento estructural de dicha economía el petróleo. Si tú atacas la base petrolífera, a una de las mayores reservas del mundo, si no la más poderosa, pues evidentemente estás yendo a la yugular también. Lo que sucede es que un Trump que durante su primera legislatura, digamos que uno de los calificativos que le pudimos poner fue el de pacifista, el de un hombre que resolvió varios conflictos, que no inició ninguno, que esta segunda legislatura pase la historia por no ser capaz de resolver Rusia y Ucrania, por en Israel y Palestina dejar un vacío un tanto llamativo, y en Venezuela una intervención militar sería harina de otro costal, y creo que estaríamos hablando de otro Donald Trump. O sea, ya esa imagen de hombre de paz, que creo que la FIFA le dio el otro día ese premio, creo que cambiaría absolutamente. Vamos a ver por dónde va. Es decir, es que también ellos llevan tiempo, y esto se ha dicho también públicamente, negociando bajo la mesa, ¿no? Es decir, tanto Estados Unidos como Venezuela, precisamente por ese petróleo. El otro día María Corina Machado le ponía ahí el manjar en los labios, ¿no? Decía que hay 1,7 billones de dólares esperando a Estados Unidos, con lo cual es muy apetitoso. Y además, el ataque terrestre requiere la aprobación del Congreso. O sea, no es fácil. O sea, yo creo que ha hecho... Lo que va a pasar. Sobre el asunto de Ucrania y Rusia, quiero hacerte notar que si no se ha firmado la paz es porque los europeos se han negado redondo. Han hecho lo posible para sabotear cualquier acuerdo, cosa que hay que decir. En cuanto a lo de Venezuela, yo no creo que nadie esté pensando realmente en una intervención militar sobre el desembarco. El problema en Venezuela es que el ejército venezolano es un ejército pensado para la guerra civil. Entonces, o tienes vía inteligencia suficientemente controlado el hecho de que ese gobierno va a caer porque se va a escapar, en su lugar van a quedar otros que, como hicieron en su día los viejos comunistas del Este, van a colaborar con la nueva situación, más o menos amansados, y no va a haber un conflicto interno a tiros. O tienes eso muy controlado, o si no, realmente es muy arriesgado. Y luego la clave de saber si el mundo Corina tiene realmente la capacidad de recambiar 15.000 funcionarios de primer nivel en todo el país en 24 horas. Mira, Si no, mira el caso cubano. El caso cubano desde el 59 están ahí y la cosa no cambia, ¿eh? ya. O sea que... No, yo no veo fácil que acabe con Maduro, con el régimen, ni siquiera que quiera acabar con él, más allá de lo que diga su retórica. Creo que forma parte de la estrategia, de la propaganda, y efectivamente me puedo creer lo que dice Tucker Carlson, que tendrá fuentes muy bien informadas, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Quizás hagan algún ataque selectivo, que eso ya sería importante, y eso sí lo ha anunciado el propio Trump, pero no sé si iría más allá, no lo tengo claro. Creo que hay unos intereses en el juego de la petrolíferos. presión llevan ya muchos meses.
llevan muchos meses con el juego de presión. Si van a dar si va a haber una escalada mayor, yo creo que necesariamente tiene que haber una intervención militar, de algún modo. Sí, pero es que el bloqueo que sean es objetivos potente. Estratégicos, no lo sé. Pero es que como medida ya el bloqueo de los petrolíferos es muy potente. Pero bueno, muy potente. El bloqueo de Cuba con la ley Helms-Burton lleva... Pero no tiene... Claro, ¿qué pasa? Cuba, con todo el cariño, Cuba es Cuba. Y Venezuela es el tesoro de... Sí. Y la producción de petróleo ahora mismo es un tercio menos que hace 10 años, y bajando. Por ejemplo, en Afganistán, el mundo occidental, más o menos, ¿no? Sobre todo la línea más de derecha, más imperialista, se puso de acuerdo en que había que echar a los comunistas porque era importante que el comunismo saliera de Afganistán. ¿Y en manos de quién se lo entregamos? De un régimen que multa a las mujeres por gritar. Eso es la política norteamericana. La política norteamericana... Eso pasa en Siria también y en Libia. En Siria y en Libia, por eso digo que aprendamos... Pero responde a otros criterios también. O sea, para un norteamericano no es lo mismo... Para un norteamericano, quiero decir, del Pentágono, de la Casa Blanca, ¿no? Una intervención en Venezuela que una intervención en Irak. Quiero decir, Irak es el culo del mundo. Ellos deliberadamente han creado, desde mi punto de vista, deliberadamente una pura anomia en el territorial, ¿no? Totalmente. Porque es lo que buscaban. Totalmente. En Venezuela no pueden buscar eso, claro. En fin, bueno, veremos lo que dice esta noche Donaldo y ya se lo contaremos nosotros mañana. Algo que nos afecta mucho más de cerca, a pesar de lo mucho que nos afecta el mundo hispanoamericano, claro, es lo del coche eléctrico. Porque recuerde usted que aquí estamos todos, pues no sé, ¿cómo es posible esto? Que mi coche ya no va a servir, que Úrsula dice que mi viejo tractor ya no puede, la fragoneta, no durar hasta tanto, que van a dejar de producir. Bueno, hay que recordar, piense usted, haga memoria, incluso tú que eres más joven, lo que era Europa en materia de automoción hace 15 años. Pero todos nosotros, españoles, alemanes, franceses, británicos, italianos, en fin. O sea, es que el motor de combustión del mundo era la industria europea, claro. Y de repente alguien toma la decisión de que todo eso fuera y vamos al eléctrico. Y nunca se ha explicado suficientemente bien por qué, porque lo del cambio climático, como usted comprenderá, no se lo cree nadie. Ayer era cada vez menos gente, gracias a Dios. Bueno, lo último que es. Lo último es que Bruselas dice que, bueno, vale, vamos a levantar ese veto a la producción de motores de combustión en 2035, alargamos el plazo, sine die, y mientras tanto, ¿qué? Y aquí entran un montón de cosas. Los lobbies de las renovables, la cuestión con China y la producción de tierras raras, de todo. Yago Soler nos hace una breve aproximación y enseguida entramos al fondo. Efectivamente, Bruselas da marcha atrás y permitirá a partir de 2035 la venta de coches a combustión, tanto gasolina como diésel. Esta medida llega meses y años después de bastantes reivindicaciones de potencias automovilísticas en el viejo continente como Italia y Alemania, y también de los grandes fabricantes del sector aquí en Europa, como el grupo Stellantis, Porsche o Mercedes. Eso sí, Bruselas pone dos condiciones encima de la mesa que las marcas pues tendrán en mayor o menor medida que acatar. La primera, pedirá a los fabricantes que usen biocombustibles y, atención, acero bajo en carbono hecho aquí, en Europa. Y también pone encima de la mesa para los ciudadanos, en este caso, un coche eléctrico, pero no un coche eléctrico cualquiera, sino un coche eléctrico de pequeño tamaño, al estilo japonés, de no más de 4 metros de largo y que tendrá beneficios, por ejemplo, en los peajes, reducciones económicas y también aparcamientos especiales. En las ciudades no se sabe a día de hoy si este vehículo pequeño, al estilo como se utiliza en Japón y en China, lo usarán los miembros de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. ¿Y cuándo ocurre todo esto? Pues bien, ocurre cuando Donald Trump aprieta las tuercas también en Estados Unidos al sector automovilístico con el coche eléctrico y cuando China adelanta por la derecha a Europa en la fabricación de vehículos eléctricos. Aquí la cuestión es que al final parece que la apuesta por el coche eléctrico fundamentalmente ha sido una vía para abrir negocios multimillonarios con China. Ciertamente no en beneficio ni de los ciudadanos europeos, ni siquiera de la industria europea. Y algo ha pasado por el camino, algo que seguramente es el que Estados Unidos y China hayan partido peras en este asunto, porque si no, no se me ocurre otra explicación. Desde luego, por nuestro bien no ha sido, porque nunca les importó un bledo nuestro bien. En fin.
Yo tengo la impresión de que Europa, los países europeos, porque Europa, yo cada vez veo más como una entelequia, pero bueno, que los países europeos somos una especie de campo de pruebas de los dos grandes imperios realmente existentes que son China y Estados Unidos, y evidentemente esto tiene que ver, yo creo que lo has dicho con mucha claridad, tiene que ver con ese acuerdo entre China y Estados Unidos. Y aquí nos han intentado meter el coche eléctrico y como vamos con la línea esa política que yo le llamo la línea Morancos, cuando hicieron aquel referéndum por la Constitución Europea. No, pero eran los del Río, no eran los Morancos. No, bueno, fueron los Morancos que dijeron, fueron los Morancos ¿sí? también que dijeron, si los dos están de acuerdo porque esto es bueno. Y entonces no se hable más, ¿no? La célebre doctrina de los del Río. Si los políticos lo dicen, es la verdad. Y fuimos los únicos que aprobamos el proyecto de la Constitución que luego se quedó en agua de borrajas. Y entonces, pues, somos una especie de ensayo clínico mundial, pero vamos, lo del coche eléctrico es la puñeta, porque después del apagón aquí se está quemando gas natural como si no hubiera un mañana para que la red no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el apagón del año pasado. Fue el año pasado, fue este año. Pues entonces vamos a ver si la generación eléctrica se va a producir con hidrocarburos. El coche eléctrico está consumiendo exactamente igual hidrocarburos, aunque sea con un medio, aunque sea con algo en medio, pero es lo mismo. Entonces, ¿cómo vas a garantizar la producción eléctrica? ¿Cómo? Esta es la cuestión, porque está claro que con las placas solares, pues bueno, pues te puedes autoabastecer en tu casa, pero la industria y el automóvil... La industria no, claro. Aquí todo en torno a la cuestión de las renovables es contradictorio. La reacción de Sánchez ha sido violenta, ¿eh? Es un error histórico, es no sé qué y tal. Es decir, hemos de pensar que todo el mundo está equivocado menos Pedro. Claro. ¿Por qué? Porque alguna cosa le ilumina, a Pedro le gusta baja una luz cenital, no genital, que diría Ábalos, cenital, y le enfoca del todo, y entonces Pedro decide que el mundo es renovable. Sí. A Pedro le gusta ir de pionero, le gusta ser el primero y llamar la atención, lo cual es una tontería en sí misma, porque no pasa nada por ir el quinto o el sexto a la hora de hacer algo y ver qué tal le han salido a otros países cuando han llevado a cabo una acción. Pero otra pregunta que me hago es cómo los europeos, con los sueldos que tenemos, tan paupérrimos, vamos a poder pagar este tipo de coches. Por eso salió Úrsula diciendo... Es que por eso salió los españoles en concreto, sí. Pero claro, pero por eso salió Úrsula con el coche pequeñito. Claro. O sea, ahora todos en un coche España, pequeñito, el coche más vendido de mi padre con el 850. El coche más vendido, perdón por la publicidad, pero es el Dacia Sandero. O sea, es el coche más vendido. Yo creo que lo de Pedro Sánchez, vamos a ver, Pedro Sánchez ahora para mantenerse en el poder tiene dos claros valedores. Uno, comprar los medios, eso está clarísimo, mediante subvenciones. Y otro, que es el niño guapo de la von der Leyen. Esa es la cuestión. Entonces, como von der Leyen ha apostado por este modelo, pues él naturalmente se rasga las vestiduras porque esto es un error histórico. Creo que también es una pose. Es decir, él va abanderando la bandera, valga la redundancia, del fanatismo climático, del cambio climático. Él lo ha vuelto a repetir, ¿no? El cambio climático mata. Es decir, y él es el puro dentro de la izquierda. Y es el mensaje también que está lanzando. Pero detrás, y esto es algo que mucha gente se barrunta, detrás de cualquier mascarada ideológica que abandera Sánchez siempre hay un negocio, siempre hay un negocio. Claro, todos más o menos lo visualizamos cuando vino de China hace poco más de un año y vino encantado y había que introducir sí o sí los coches chinos eléctricos, ¿no? Es decir, pero la pregunta es, ¿la Unión Europea sabe dónde va? Porque yo creo que ese es el tema, no sabe dónde va. Y en este caso estoy de acuerdo contigo, Esparza, por supuesto que no han hecho por el bien de los europeos y de la población más necesitada. Pero esa población que no se puede permitir... ¿Eso? Yo creo que no lo han hecho, sí. Que no lo han hecho. Que por supuesto... No te lo digo. Claro. Por supuesto he dicho que no lo han hecho en pro de ayudar a la gente que no puede permitirse pagar un coche eléctrico. Pero desde luego... El hecho de que esta gente no pueda permitírselo ha incidido. ¿Por qué? Porque las compañías como Ford, Volkswagen, Mercedes han tenido incluso que renunciar a modelos que ya estaban en un proceso muy avanzado. ¿Por qué? Porque no tenían demanda. Es que al final esta medida de la Unión Europea es un choque con la realidad. Pero es un choque también con todos, con una población que bajo ningún concepto se podía permitir. Y me ha gustado mucho la ironía que le ha echado Yago, muy bien traída. Los miembros de la Comisión, los miembros de la Unión Europea, los miembros de
del Parlamento Europeo van a ir en esos cochecitos que nos quieren imponer a nosotros? Por supuesto que no, es como siempre, la doble vara de medir. Por un lado están las élites y por otro lado están los demás. Conseguitos vendo, pero para mí no tengo. De todas formas, BMW, me está diciendo Yago por aquí que lleva un BMW i7, una berlina, ¿de más de cuánto? 70.000 euros de Lara. ¿Cuesta el coche ese? ¿El de Úrsula? La madre que la parió. Pero lo va a cambiar en breve, Yago, lo va a cambiar en breve por ese cochecito japonés. Yo no los tengo. Yo soy como el de la DGT, que no tengo carne de conducir, que es una cosa curiosa, que la gente no lo sabe, pero el director de la DGT no tiene carne de conducir. Entonces, bueno, pues... Eso es cosa de señorito, Josué. Yo tengo unos cuantos amigos que no lo tienen, dicen lo mismo que tú, y son unos señoritos y les gusta hacerlo. Conduce el chofer. Claro, exactamente. Pero no, es un tema y ya te digo, que es 70.000 euros. O sea, entre lo que tenemos que pagar de entrada para una casa, 70.000 euros para un coche y tal, yo no sé la vida cómo se nos va a poner. Yo creo que aquí hay una cuestión, me parece que empieza a abrirse un poco una puerta. Vamos a ver. Si usted se acuerda, en las últimas elecciones europeas, toda la campaña había tres temas dominantes porque habían sido tres graves errores de la Comisión. Pensábamos que eran errores. La política migratoria, la política energética y la política agraria. Pensábamos que eran errores porque las consecuencias objetivas de esas políticas, por más que se envolvían en una retórica relativamente racional, el resultado había sido catastrófico. En materia de inmigración, un desorden generalizado; en materia agraria, la depauperación masiva de nuestros productores; y en materia energética, costes cada vez mayores y además una producción insuficiente. Y durante la campaña, todos los partidos del consenso, desde los democristianos hasta la ultraizquierda verde, pasando por socialdemócratas, ecologistas, liberales, etcétera, todos estuvieron haciendo como que iban a rectificar, que escuchaban a la gente, que no sé qué. Bueno, después de las elecciones, al revés. Fingieron, lo contamos la semana pasada, una reforma del Pacto de Migración y Asilo, haciéndose eco del famoso informe Busadek, que con toda la razón del mundo denunciaba que el derecho de asilo se había transformado torticeramente en otra cosa. Pero al día siguiente de ese pacto ya estaba Ursula von der Leyen diciendo que en realidad se trataba de hacer que la democracia, de acabar con la inmigración ilegal haciéndola legal. La voy a contar a usted. Bueno, con la política agraria no ha habido ni una sola medida, al revés. Ahora estamos en todos los países con misteriosos brotes epidémicos. Que si aquí la peste porcina, que si en Francia la historia está de las vacas, y la policía gaseando desde helicópteros a los agricultores. Y me parece que en política energética estamos en lo mismo. Es decir, ellos saben que sus políticas han sido fallidas, pero no las rectifican. ¿Por qué no las rectifican? Mi tesis: porque no han sido fallidas, porque el objetivo era deliberadamente ese. Entonces ellos están jugando. En política, Joaquín no me dejará mentir, todo es racional. Y cuando no, menos Rufián, todo es racional. Y cuando no lo parece, es porque no estamos buscando la racionalidad adecuada. Y a lo mejor hay que buscar otra. Y si desde el punto de vista de una labor de gobierno orientada al bien común, las políticas de la Unión Europea han sido una catástrofe, será porque es que no estaban buscando el bien común, estaban buscando otras cosas, porque idiotas no son. ¿Y qué pueden estar buscando? Intereses de lobbies, no se me ocurre otra historia. Esto viene de muy atrás. Si uno empieza a leer, por ejemplo, los manifiestos humanistas, estos que aparecen a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque hubo otros antes. Por ejemplo, el último, el de Boston, me parece que fue en el 2000, y luego los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en 2015, y todo esto tiene un tufo que inmediatamente te lleva, por vía casi directa, al menos en el plano de los fundamentos, a un librito que aquí tuvo mucha difusión a finales del 19, que fue el de Krause, el ideal de la humanidad. Y entonces no está la cosa tan desviada. Quiero decir que tienes razón, que no lo han hecho porque crean que van a mejorar la vida de los ciudadanos, sino que es la imposición de un plan que lleva ya más de un siglo y que se trata básicamente de una sociedad estanca, es decir, una sociedad de guetos, en donde hay unas élites que gobiernan y que viajan en avión y qué tal, y hacen turismo, y luego el resto mejor que no, porque si no se degrada el planeta.
Entonces, este es el ideal de la humanidad, de Krause, de todos unidos, del poder global, de que no hay patrias, de que la patria es algo desfasado, de que incluso estas ideas para imponer una lengua universal, el Volapük, el Esperanto o el Volapük, aquel que decían, ¿qué es el Volapük? Decía la lengua universal, dice, ¿quién lo habla? Dice, no lo habla nadie. Pero bueno, estos intentos que también incluso afectaron a la Unión Soviética, acuérdate de Mark, al que lo fusiló Stalin, y que en ese caso pues habrá que decir que no está mal fusilado, que también quería imponer un idioma universal comunista, en fin. Quiero decir que esto viene de muy atrás y yo creo que esta es la constatación de que lo que te decía antes, de que Europa es el campo de pruebas de todo esto, porque Estados Unidos y China están en otra cosa. Pero ciertamente por eso mismo, es decir, no son políticas fracasadas. Es decir, muchas veces escuchamos a título interno al Partido Popular decir que las políticas económicas, esto lo deciden habitualmente, de las izquierdas son políticas fracasadas. No son políticas fracasadas, son políticas que precisamente buscan el fracaso de la gente trabajadora y de la clase media porque los depopera. Y eso permite que las élites, pues como tú bien has dicho, vayan en avión y nosotros en cochecitos japoneses. Sí, hay que recordar que la Agenda 2030 la firmaron todos los países de la ONU, ¿eh? Pues que no, esa es la cuestión. Que ni hubo veto de China, ni de Estados Unidos, ni de Rusia. Tú firmas ni de Margallo. Tú firmas el catecismo. De Margallo tampoco hubo veto. Tú firmas el catecismo, pero luego ya aplicas tú los pecados. Efectivamente. Pues es un poco lo mismo. En fin. Bueno, señores, a la publicidad. Antes, mira, aprovechando que hablamos de esto, la verdad es que es un poco lastimoso todo, porque objetivamente las energías renovables hay cosas para las que sí que son muy eficientes. Y estarían francamente bien, aquí lo contamos muchas veces. Bueno, el problema es cuando cae en manos de políticos que no están buscando el bien común, sino otras cosas. Nosotros sí que buscamos el bien común y además el bien particular de todos y cada uno de nosotros, por ejemplo, en esta ola de las energías renovables en las que hay que surfear. Y una forma de surfear, sacándole además el mayor partido posible y de paso ahorrando para los rejonazos que nos meten, es lo que nos propone Comunidad Solar. Ignacio Martín, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, José Boyer. Ahorro energético, ahorro energético. De eso se trata, ahorrar energía, porque cada vez la factura de la luz es más cara, aunque es curioso porque el precio de la luz está muy bajo, estamos a precios mínimos, pero sin embargo lo que es los costes regulados, los impuestos, los peajes, hace 2 semanas subieron un 4% y cada vez sube más. Nos dicen que el precio de la energía cada vez es más barata, pero cada vez nos suben más los impuestos de la misma. Yeah. Por lo tanto es una doble trampa, ¿no? Y nada, lo que quería hacer yo en esta intervención es dar consejos a toda la audiencia de Toro TV de cómo podemos ahorrar un poco en la energía de la luz y cómo cambiar un poco el paradigma de la energía, ¿no? Tu tesis fundamental es que en realidad es más importante atender al cómo que al cuándo que al cuánto, porque precisamente en el cuándo, en la hora en que tú seas capaz de gobernar eso, va a estar la clave del ahorro de tu factura particular. Exacto. Nos dicen pues muchos consejos, ¿no? Normalmente de, oye, poner bombillas LED, oye, bajar un poco la temperatura de la calefacción, oye, subir un poco la temperatura del aire acondicionado. A ver, son consejos que aportan, pero es insuficiente. O sea, no es muy, no sale muy rentable. Lo que sí que sale rentable son las horas del día. Daros cuenta que por la mañana de 7, 8 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana o 10 de la mañana, el precio de la luz está caro. Después ya baja considerablemente a partir de las 11 de la mañana hasta prácticamente las 7 de la tarde. Ahí es lo que decimos las horas valle. Ahí es cuando tenemos que consumir lo máximo posible, porque después por la noche, a partir de las 7:30, 8, es cuando los precios se disparan. Es curioso porque es justamente los precios de la luz están más caros cuando hacemos más consumo de ello, que es por la mañana cuando levantamos, damos de desayunar a los niños, y por la noche cuando llegamos queremos estar calentitos, la ducha y la cena. Por eso lo que proponemos en Comunidad Solar es que intentemos gastar en esas horas. Pero claro, ¿cómo lo vamos a hacer si estamos en la oficina, ¿no? Lo que nos proponemos aquí en Comunidad Solar es, oye, baterías domésticas, que las baterías domésticas van a almacenar toda la energía cuando las horas son más baratas, y después por la noche es cuando ya liberan esa energía y no tienes que tirar de la red, que es cuando los precios se disparan. Entendido. Es uno de los consejos. Además, si a usted le interesa el asunto de las baterías, entra en la web de Comunidad Solar, porque tenéis ahí un despliegue de aparatos
Y realmente te permite, lo que el otro día que explicaba Ignacio, te permite controlar esa parte de la factura que tú sí puedes controlar y bajarla lo más posible. Y si todo lo que tienes en casa es eléctrico, pues a lo mejor hay que plantearse del autoconsumo remoto. Exacto, esto ya es para ahorrar a largo plazo. Lo que hemos dicho es a corto plazo, se podrá hacer o no se podrá hacer, con las baterías se puede conseguir, pero ya con el autoconsumo remoto es invertir en 5 paneles solares que están a cientos de kilómetros de distancia, no necesitas tenerlos en casa ni hacer ninguna instalación, y después ahora mismo con el precio de la energía como está, a los 8, 9 o 10 años se puede rentabilizar la vida útil de esos paneles, que son 40 años. Factura media, 70 euros de una familia, que son 4 paneles, una inversión de 5.000 euros. En los 40 años gastarías 16.800 euros esa familia sin tener las placas. Si tienes las placas, haces esa inversión de 5.000 y te ahorras al final un 50% más o menos de la factura de la luz, sin contar los impuestos, que es una de las cosas más caras. Claro, al final estás ahorrando en esos 40 años 13.000 euros más o menos, ahora mismo como estaría el precio de la electricidad. No te haces rico, pero oye, tienes tu independencia energética, te olvidas de todos los líos que hay ahí fuera y estás ahorrando, que es lo más importante. Sí, señor. 980-2812, comunidadsolar.es. No deje de llamar, porque además ellos desde que nacieron se han especializado en atender casos particulares, casos personales. Le preguntarán, pues, ¿cuánto gasta usted? Pues a lo mejor podría consumir menos o más, no lo sé. Si tiene usted que consumir esto, pues la mejor fórmula es esta, que les puedo ofrecer todo eso en Comunidad Solar. Ignacio, gracias mil. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vámonos a la publicidad, venga, que hay que hablar de la SEPI. ¿Usted se imagina que en tiempos de Franco alguien convierte el INI, por poder el Instituto Nacional de Industria, en un despacho de corrupción masiva? O sea, que es inimaginable. Esto es lo que ha hecho este gobierno con la SEPI. Yo de verdad que flipo. Pues, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que todo el dinero público metido en actividad industrial, económica, pasa por ahí. Y lo han convertido en una taberna de ladrones y otras cosas. Que me callo. Publi, lo vemos a la vuelta. 22.51, 21.51 en Canarias. Nosotros vamos a ir al follón de la SEPI, pero como es muy complicado, lo que vamos a hacer antes es pasar por Tejoneras, que es el mejor modo de preparar el espíritu. Tejoneras es el vino de esta casa y de cada vez más casas en España, sencillamente porque es extraordinario. Y todos los premios internacionales que recibe todos los años sistemáticamente lo avalan. Nace ahí en la finca Tejoneras, esa finca que está viendo usted en el oeste de la Comunidad de Madrid, un suelo maravilloso de granito y de pizarra que lleva manando vino desde el siglo XIX, desde mediados del XIX, y desde entonces acá, con uvas garnachas centenarias y las mejores variedades del mundo y un proceso de vinificación absolutamente artístico. O sea, esto es más que artesanía, es impresionante. Ahora mismo tenemos una oferta de Navidad del lote de Tejoneras que está francamente bien, que consta de lo siguiente. 12 botellas de uno de los mejores vinos de España, sin ninguna duda, insisto, no hay más que remitirse a los premios. 12 botellas, que son 9 de la Gran Crianza, 2 del Reserva Alta Gama y uno de 750 Gran Reserva, por 139 euros aproximadamente, que quiero recordar que es un 30% más barato que lo que le costaría comprarlos en la calle. Es una oferta que desde luego vale la pena. Además duran poquísimo, eso ya se lo digo yo. ¿Que no quiere usted comprar el paquete entero? Bueno, puede comprarlos aparte en cualquier lado. En toda España, en el Corte Inglés hay Tejoneras. Y en Madrid, además de en el Corte Inglés, en Alcampo, Carrefour, Sánchez Romero, Distribuciones Adán y Bodegas Bordino. Ahí también puede encontrar usted Tejoneras y yo le aconsejo que llame directamente para un pedido y usted pregunta todo. Y los precios y las combinaciones, de verdad que vale la pena porque es un vino extraordinario. Bueno, y así reparados cuerpo y alma, vamos a enfrentarnos al asunto de la SEPI, porque es que todo lo que va saliendo, que cada día es una cosa nueva, lo que va demostrando es que el gobierno había convertido la SEPI en la cueva de Alí Baba. Nos lo cuenta Marina Neila.
Mediaciones Martínez es la sociedad tapadera que utilizaron el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, Anchón Alonso, el socio de Cerdán, y Leire Díez, para ocultar las mordidas que se llevaban por el amaño de ayudas públicas. Entre 2021 y 2023, el año clave fue 2022, las cuentas de Mediaciones Martínez se dispararon, hasta tal punto que la trama multiplicó por 10 sus ingresos, solo en ese año. Lo hizo sin ningún empleado, cero. Pasó de ingresar 47.000 euros en 2021 a $500.000 en 2022, gracias al cobro de comisiones, según el auto del juez. La investigación da por acreditado que bajo la sociedad Mediaciones Martínez, la trama cobraba sus servicios para ayudar a empresas a conseguir ayudas o contratos públicos, aunque ninguno de ellos figure como administrador. En el mismo domicilio social de la calle Serrano, en Madrid, están hasta 50 empresas, en un piso de 197 metros cuadrados de 3 habitaciones y 3 baños. Solo cuando estalló el caso Koldo el 21 de febrero de 2024, el gobierno reaccionó, pero no para depurar responsabilidades y esclarecer los hechos, sino para tapar la trama de corrupción dentro de la SEPI. ¿Cómo lo hicieron? Eliminando a todos los altos cargos que favorecían a clientes de Vicente Fernández. Bajo las órdenes de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prescindieron en la sociedad estatal de al menos 5 directivos vinculados a su expresidente. En vez de denunciar los hechos a la Fiscalía, contrataron incluso detectives para saber más de las actividades paralelas de sus directivos. La primera despedida fue Leire Díez, como directora de Relaciones Institucionales de Correos, dependiente de la SEPI. Vicente Fernández llegó a cobrar hasta 7.000 euros al mes a clientes por conseguirles fondos públicos de la Unión Europea. Y a todo esto el gobierno pactaba o recolocaba a los implicados. Pues ya ve usted lo barato que es poner la mano en el fuego por alguien, porque hay una doblez enorme en María Jesús Montero. Lo hemos visto con el asunto del acoso sexual, hablaremos luego de ello, y aquí también. O sea, es muy difícil ahora saber exactamente en qué lado está María Jesús Montero, porque al mismo tiempo que estaba diciendo aquí no pasa nada, doy fe, estaba cesando cargos porque sabía que pasaba algo. ¿Los cesaba porque se enteró entonces de que pasaba algo o los cesaba porque trascendió lo que estaba pasando? Que ella ya sabía. Es inevitable pensar así. En fin, ¿cómo lo vais viendo? Bueno, a ver, de María Jesús Montero no te puedes esperar otra cosa, ¿no? Es la misma que se trajo a este señor de Andalucía porque era la persona de máxima confianza, y el otro día decía que es que hace 6 años que no se ve con él, ¿no? Es decir, no es creíble nada de lo que dice, como ninguna de esta patulea, ¿no? La verdad es que el nombre es de TVO, ¿no? Mediaciones Martínez, ni siquiera de cómic, es de TVO de los años 50, 60, en la época de Carpante y demás, ¿no? A ver, es impresionante, es decir, para mí es... Iba a decir admirable, sé que no es el adjetivo adecuado, pero es impresionante lo que ha hecho esta gente, fascinante por lo menos, en tan poco tiempo. ¿Cómo se han podido llevar tanto dinero de todos los españoles en tan poco tiempo y con tan poco coste? Y cuando ves a estos y ves cómo entran y salen de la cárcel y te dicen, bueno, es que estemos en un sistema garantista. Bueno, pues a mí me gustaría que fuera menos garantista, porque cuando se habla de garantista es que, bueno, hay que apurar las pruebas al máximo para que una persona entre en la cárcel y hay que presumir su inocencia hasta el final. Si eso fuera así, en el caso de la gente común, en la gente de a pie, pues me parecería bien, pero es que ves a todos estos de los que estamos hablando, van apareciendo personajes en el TVO, y todos están en la calle. Oye, a mí me sorprende, todos están en la calle. Es que tenían que estar en la cárcel. Y después hay otro personaje siniestro del que yo entiendo que vamos a escuchar de aquí en breve, ¿no? El de Carmelo Aznárez, que es el empresario que está detrás de Mediaciones Martínez, uno de ellos, y que montó aprovechando la crisis inmigratoria, esto lo publica The Objective, lo he visto también en la Gaceta, aprovechando la crisis migratoria de 2024, cuando la inmigración subió un 500% en Canarias, aquella crisis de las pateras que todos recordamos, pues él montó una empresa, Residencias Tuteladas de Aragón, y evidentemente el objetivo de eso era aprovecharse de esa inmigración creciente para hacer negocio. Todavía no se sabe mucho, pero yo estoy convencido de que se sabrá. Es decir, otro negocio más. Creo que todos aquellos que estamos muy pendientes del tema inmigratorio no dudamos que el inmigracionismo para toda esta patulea es un recurso para, evidentemente, forrarse, cambiar la identidad de los pueblos, como decía Josué,
y bla, y bla, y bla, 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 que lo decimos todos los días, ¿no? Pero es que esto es una prueba más de que aquí también sacan negocio directo. Pero, ojo, cuando hablamos de negocio, para mí me parece muy respetable que la gente haga negocio cuando es legal y legítimo. En este caso es ilegal e ilegítimo, ¿no? Y sobre todo porque se nutre del sufrimiento de los ciudadanos de a pie. Bueno, la UCO rastrea, en concreto, creo que son 5 operaciones sospechosas que ascienden a casi 133 millones de euros. Y hay un nombre que no se ha mencionado aquí en el informe que habéis presentado, que es el de Servinavar, el José Banchón este. Anchón Alonso. Sí, señor. Alonso, efectivamente. Y bueno, una cantidad de empresas. Estos estaban malversando, usando la influencia política para el tráfico de influencia. Esto es pues otro escándalo más. Es que vamos a escándalo diario y este además especialmente sangrante porque afecta a 2 ministerios, no solo al Ministerio de Hacienda, es que también afecta al Ministerio de Transición Ecológica, mucho ojo con esto. Sí. Es decir, que aquí están pringados 2 ministerios directamente, no solamente la señora Montero, que esto bueno es casi un esperpento diario lo que tenemos ahí. La cosa salpica en Hacienda, a Montero, salpica al Miteco, a Rivera, salpica a Industria, a Maroto, la de la moto, y ya veremos dónde más, efectivamente. Claro, ¿qué institución les falta por corromper o en la que se hayan corrompido, ¿no? O sea, en Televisión Española han colocado a quien han querido, desde Ichaurrondo, Javier Ruiz, Cintora, pasemos por el CIS de Tezanos, paradores también, pues fíjate la que prepararon en los paradores de Teruel y de Sigüenza en pleno COVID, y ahora vemos esta institución como la SEPI. De verdad que el PSOE es verdad que vemos a un Pedro Sánchez que aunque está muy delgado, va muy campanudo a las sesiones de control y parece que está muy a gusto. Y el otro día hacía un balance maravilloso y nos decía que el tren va a ser, no tenemos casa pero tenemos tren, o sea, vamos a estar viviendo en un tren metidos todos, no va a haber camas porque vamos a estar de pie, según Óscar Puente nos dice en el tren, pero esa es la realidad que nos quieren colocar esta gente. Si el votante medio se conforma con esto, yo creo que es para que el votante, sobre todo el socialista, se lo haga mirar, más allá del que pues, Loles León y esta gente que va a votar al PSOE sí o sí, pase lo que pase. Creo que el votante medio socialista tiene que hacer una reflexión interna y decir, queremos más colonización, queremos más corrupción, queremos más empresas en las que se lo estén llevando, porque si la respuesta es sí por miedo a la ultraderecha, pues oye, pues venga, pues que sigan robando, porque en este momento a mí nadie del PSOE me puede garantizar que no se esté robando en este momento en una institución. Nadie. Es interesante lo que la perspectiva que abre José, y seguimos hablando del asunto, Joaquín, por lo siguiente. Aquí tenemos dicho y redicho que lo singular de la actual situación no es que unos políticos se corrompan, porque eso pasa en todas partes y, en fin, y toda la vida de ellos, sino que llega un grupo ya corrupto para aprovecharse del primero un partido, luego un gobierno, luego un Estado y montar su trama criminal propia. El trabajo de la SEPI ayudando a empresas es que es lo que tiene que hacer. Cuando lo conviertes en una forma de cobrar mordidas, lo has convertido en un delito. Esa es la forma de corromper todo aquello que han ido tocando porque iban a eso. Bueno, ¿y el partido qué? Decía que un militante del PSOE, se refería a José Cárdenas. Ahora habrá que ver cuánto se ha repartido dentro del PSOE. Y aquí es donde está el asunto de la financiación ilegal. Teníamos esta mañana la noticia de la investigación secreta de la Audiencia Nacional sobre la financiación ilegal del Partido Socialista. Bueno, de momento sobre la financiación ilegal ya lo dirá el juez. Hoy hemos conocido el auto en el que se aupa esa investigación. Y el auto del juez es terrorífico, ¿eh? Las cifras que da. Los gastos que da, la mecánica que describe, la evidencia de que ahí estaba entrando dinero que no se sabe de dónde venía, la evidencia de que era rutina la falsificación de recibos de restaurantes, de taxis y de no sé qué, la evidencia de que había sobres con una enorme cantidad de dinero sin destinatario, que iban, la evidencia de que 2 personas que no eran del partido, que eran Koldo y Señora, se dedicaban a la gestión de ese dinero que iba para el partido. Claro, pues si esto no es financiación ilegal, joder, vaya pinta. Ahí está la clave de todo. Bueno, ahora el gobierno dice que va a hacer una auditoría interna y que va a purgar a los responsables y con esa
especie de justificación que tienen para todo, de que son casos aislados, casos puntuales, y que nosotros hemos reaccionado, no como otros que no reaccionan, y que el PP está acusado todo el partido, en fin, y tú más, que es una cosa constante en esto. Intentarán mantener el tipo... Pero sí, pero eso a Juez no le vale. Ahora la última del SEPI es que ha entrado en el consorcio vasco para ayudar a construir el talgo en el País Vasco. Ese es el último... Pues a ver, pero es que habrá otra mordida. Y si es que siempre es la mascarada ideológica, siempre está la excusa ideológica para justificar después el negocio. Acordaros cuando ya informaron de que el Estado iba a entrar en el SEPI para proteger a las empresas, que como tú bien dices, Esparza, es lo que tiene que hacer. Pero después lo que hemos comprobado es que ahí no había ninguna intención de proteger empresas. Lo que había es una intención de lucrarse, de trincar el dinero de los españoles, y no hay más. Sí, no, decía que fueron muy sonados, ¿no? Y muy llamativos, y llenaron portadas los papeles de Bárcenas. Es que vamos a ver los papeles del PSOE. Es que P. Sánchez va a aparecer. ¿Cuánto cobró usted en efectivo? ¿Cuánto cobró Zapatero, por ejemplo? ¿Cuánto cobraron gentes del PSOE? ¿Cuánto se llevaron? ¿Cuánto reparto hubo? Es que eso lo vamos a ver. ¿Y ahí qué va a hacer Rufián? Bueno, lo de siempre. ¿Va a llegar lo de la Dana? Se pondrá de lado, así, ¿sí? con el no, va a llevar el lazo ese que llevó el otro día de la Dana, y va a hacer otro espectáculo, no sé, para poner a llorar a alguien del PP. O realmente van a romper y esto se va a acabar ya. El Partido Popular, ¿a qué está esperando? ¿A que María Guardiola saque prácticamente lo mismo en Extremadura, a montar una moción de censura? ¿A qué está esperando el Partido Popular? Bueno, que salga lo de financiación irregular. Está esperando. Es una pregunta retórica lo que está haciendo. Sí, absolutamente. Pero me parece que es un momento para que todos nos reflexionemos y los políticos tomen una decisión acorde a, no sé, a lo que se han prometido ellos mismos. Pero es que los políticos son los del bipartidismo, pues no van a tomar ninguna decisión, porque todo esto sucede precisamente porque... Espera, que se te ha estropeado el micro, Joaquín. A ver, van a entrar a arreglárselo. Miguel, gracias mil. Bueno, Miguel es el que va a arreglar el micro, Joaquín. Ya le digo para que usted sepa que... Porque si no parece que estamos hablando que hay con un amigo invisible como Biden. Y no. Mientras le arreglan el micro, Joaquín, de Zapatero hablaba antes Josué, que esta es la penúltima. Siguen apareciendo noticias acerca de esas misteriosas reuniones de Zapatero con el directivo de Plus Ultra. La última es esta referente a los móviles prepago que usaban. Zapatero se comunicaba con el empresario detenido con un móvil de prepago del que se deshizo tras reunirse con él. Bueno, el empresario en cuestión tenía, creo que eran 6 terminales, 3 no han aparecido. Casi todos ellos Nokias de estos que no tienen... De los de hace 30 años. Nada, que son los más seguros que hay, ¿verdad? Y por el camino, le cuento a usted que en medios de la seguridad del Estado, lo que se cuenta es que esto ha sido una explosión controlada. Como este caso iba a estallar, porque el otro había visto que le seguían, etcétera, lo que han hecho ha sido, y ahí la intervención de la UDEF, una explosión controlada, para acotar el daño de lo que pueda salir de esta historia. ¿Por qué? Pues no sabemos más, pero se lo contaremos en cuanto lo sepamos. Joaquín, ya puedes hablar. Estoy ya en línea. Pues ya no sé lo que iba a decir. No, pero el bipartidismo, hablabas de... Sí, que la corrupción es el resultado del bipartidismo, y de hecho es muy curioso, bueno, curioso no, es casi una cosa elemental, que en todas las sesiones de control al Congreso se aplica sistemáticamente la falacia del tú quo, y tú también. Es decir, que yo una vez le dije no sé lo que es, en una interpelación a la ministra, que la única vez que tienen razón el PP y el PSOE cuando hablan es cuando se acusan mutuamente de corrupción. Es la única vez en la que realmente aciertan. Pero no podemos esperar nada. No, quería añadir una cosa. Y yo creo que todo este miedo visceral tremendo que tienen a Vox está íntimamente relacionado con el hecho de que pierden el negocio si nosotros entramos en el poder. Claro. Esa es la razón fundamental. Uno, porque se acaban las subvenciones a chiringuitos variados que tienen y que viven de eso. Es decir, los sindicatos y los grupos de activistas LGTBI, de todo ese rollo, se ha acabado cuando entremos nosotros, si entramos alguna vez, quiera Dios, en el gobierno. Y luego, naturalmente, pues todas estas corruptelas que son, como digo, resultado de esta partitocracia de 2 partidos
partidos que se alternan en el poder, que recuerda mucho a lo que ya pasó en el periodo de la Restauración. Acuérdate que aquello pues era un sin Dios. Sí, soy mayor, pero... De dos partidos, acuérdate, me refiero... pero dos partidos, Joaquín, y todos los chupones que acompañan esos partidos, Por que supuesto. son Junts, Todos los Izquierda analistas, Republicana, que Sumar, que es hoy- Podemos. Es decir, es que al final te están diciendo, y es que ya no tiene vergüenza, nunca la han tenido, y esto lo sabemos, pero es que esa desvergüenza se ve en el momento en el que dicen, no, yo estoy con estos, pero no estoy con estos, ahora vuelvo a estar, pero ahí siguen, porque es la antipatria, y a ellos les conviene que este señor siga, y cuanto más tiempo, mejor, si esto lo sabemos todos. Yo comprendo, ¿no?, el término bipartidismo, que además Vox lo repite mucho, pero creo que es algo más profundo, es que es el propio régimen. Es que yo creo que este régimen no funciona sin corrupción. El día que no haya corrupción no existirá este régimen. O sea, hoy salía la portavoz del Senado del PP, ¿no?, Alicia García, que lo suele hacer bien y le da caña a Marlaska y a Bolaños, pero hoy decía, señores del PSOE, acuérdense del PSOE de Felipe González, de Alfonso Guerra, o sea, el PSOE queriendo salvar, o sea, el PP queriendo salvar a un PSOE que ni fue limpio, ni fue honrado, que supuso, pues eso, el paro masivo de un montón de gente, supuso acabar con la industria española, supuso vendernos a intereses extranjeros, supuso la corrupción de Filesa, la corrupción de los GAL, la corrupción de un montón de cosas, y el PP todavía apelando a ese PSOE. Pero vamos a ver, si vimos en el debate, creo que fue de las autonómicas de Valencia, de tu tierra, vimos a González Pons defendiendo a Ábalos. Sí, señor. Pero se llama partitocracia, si esto lo hemos hablado muchas veces, se llama partitocracia, En fin. es decir, el legislador dijo, oye, como llevan en los partidos políticos 40 años desaparecidos, vamos a darle un poder. Y los partidos políticos tienen un poder omnímodo. Y si Vox y el Partido Popular llegan, la partidocracia seguirá teniendo el mismo problema. Es decir, evidentemente esperamos que saneen esto, por supuesto que sí, y actuaremos en consecuencia, pero el régimen, es decir, y la partidocracia van de la mano. Y cuando tú vas a un partido político, mucho poder, ¿qué quieres? Que ese partido político, en motu propio, decida, oye, mira, tengo tanto poder que me voy a ir desquitando de él. Bueno, no es posible eso. Pero vamos a ver, lo que no es posible es un sistema asambleario. Es posible en una pequeña comunidad. Pero bueno, pero es que los partidos políticos y la partidocracia no es lo mismo. Ya, pero el problema no es tanto la corrupción, porque a veces la corrupción no se puede erradicar, eso es imposible, porque es casi una idea trascendental de esa que decían los escolásticos, porque todo se corrompe empezando por nosotros, y no me refiero como político, me refiero como ente biológico, constantemente me estoy corrompiendo, como todos vosotros. Es decir, la corrupción es quizás lo más universal, la idea más universal que hay. El pecado original está ahí. Ahora bien, es una cuestión, hay que distinguir entre la corrupción que no es delictiva, que hiede pero no mata, y la corrupción delictiva, es decir, la corrupción que acaba con la propia estructura del Estado. Y aquí la corrupción, esto es aristotélico, la corrupción de la democracia se llama demagogia, y es en donde estamos. Es decir, los partidos políticos, las ideologías, los discursos que dan fundamentalmente el Partido Popular y el Partido Socialista, van orientados a tener un voto cautivo que les mantenga en el poder y que les mantenga esas líneas de corrupción. Y esto es el pueblo español el que tiene que darse cuenta. Por eso ahora mismo la única alternativa viable es la de Vox, porque el resto es más de lo mismo. Estamos, tú dices, en la demagogia, yo voy más allá, estamos en la oclocracia, Sí, también. el gobierno de la chusma, Sí. es evidente. Bueno, pero eso Señores, es la democracia. a la publicidad. Después de este paseo por el segundo principio de la termodinámica y el principio de entropía, que no otra cosa es la corrupción de todos nosotros, pero efectivamente una cosa es la de todo ser vivo y otra cosa es la de esta panda. Eso es. Fastidio usted, claro. Bueno, señores, a la publicidad. Vamos a... ¡Ay! Que la Real Academia Española ha dictaminado cuál es la palabra del año. ¿La quiere usted saber? Bueno, pues espere que a la vuelta de la publi se la contamos. 23-18, 22-18 en Canarias, lo prometido es deuda. La Real Academia Española ha alumbrado la palabra del año. Iba a decir, ¿cuál cree usted que es? Pero ya Mónica se ha adelantado y me lo ha colocado ahí. Mónica Fuster, gracias mil. Arancel. De verdad que sois tontos. O sea, tú le preguntas en la calle a cualquiera y la palabra del año es corrupción, evidentemente. Claro, pero no, la Real Academia no va a decir que es corrupción, no vaya a parecer que en España pasa algo, ¿no? Claro. Arancel. Como el arancel de Sigüenza, que decía el otro. Le voy a contar las otras palabras porque se han acumulado varias en la final, ¿no? Son las que me ha contado Mónica. Mordida. Apagón. Apagón, sí, bueno. Macroincendio. Preparacionista, que yo no sé lo que quiere decir. ¿Puedo decirle? Preparacionista. Bueno,
Dilo. No, el que se prepara, ¿no? No, en principio... O el que la prepara. Preparacionista, bueno, lo contaremos. Boicot, dron, generación Z, macroredada, rearme, papa, tierras raras, pues esto no es una palabra, son dos, y trumpismo. Anda, qué bien. El no sanchismo. Y baliza, ¿no? Baliza la que le daba a estos que yo me sé. En fin, pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? ¿Por qué cree usted que nadie habla de la Real Academia? Ya. Y conste que el diccionario histórico es una maravilla lo que han hecho, el diccionario histórico de la lengua, en fin, o sea que se trabajaba muy bien, pero bueno, se ha convertido, como todo en España, en algo ya pues supernumerario, ¿no? Que está ahí porque está. Todo menos Santos Cerdán, que es un arancel en sí mismo. Arancel, ya, claro, a partir de ahora vamos a llevar aranceles a todos estos. Hoy estaba Santos Cerdán en el Senado, estaba en la comisión de investigación sobre la cosa esta, ha ido provisto de abogado, que se ha sentado al fondo, y por el ordenador le iba diciendo lo que tenía que contestar, y algunos de los momentos estelares de su intervención han sido estos. La forma de perseguir es la propia de la Inquisición. No se investiga ningún delito concreto. Se investiga a varias personas aforadas y el procedimiento de investigación no respeta ninguna garantía. Ustedes han construido un relato que se repite y se repite, aunque uno ya está acostumbrado a escucharlo. Como que soy socio de la empresa Servinavar, algo que es absolutamente falso. Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo. Pero mejor en solo que caso... mal acompañado, no se preocupe. Mejor solo que mal acompañado. En los 7 últimos años el Partido Socialista no se ha financiado ilegalmente. ¿Conoce usted algún vínculo del señor Zapatero con el rescate de Plus Ultra, señor Cerdán, por cierto? ¿Usted trataba con Coldo o trató en alguna ocasión asuntos relacionados con empresas, contratos o adjudicaciones públicas? No, sí, no sabe usted, no contesta. A las preguntas de Ángel, pero yo no contestaba, estuvo aquí con nosotros el otro día. Es interesante porque él ha empezado a contestar. En realidad ha negado todo lo que la investigación policial dice que es verdad. Y cuando han empezado preguntas de tono más político, como estas del senador de Vox, él iba a contestar y entonces el abogado que estaba sentado al fondo de la sala le ha mandado un mensaje. Y ahí ya se ha callado. Pues bueno. Sí. A mí me ha tocado tragarme la intervención entera de Cerdán y ha habido un momento, la verdad, de los más interesantes, en la que ha sido el PSOE el que le ha preguntado. Y entonces Cerdán le ha dicho, mire, ¿con qué autoridad moral me puede criticar a mí si usted tiene mucho que callar? Ha venido a decirle eso. O sea que realmente hay unos enfrentamientos entre los socialistas, pues el otro se ha puesto muy campanudo, mencionando a Rubalcaba y tal, y dándole lecciones de moral, de no sé qué, y no sé cuándo, y dice, mire, lecciones de moral usted no me dé porque todos tenemos algo que callar, algo así le ha dicho, y yo creo que ha sido el momento de la intervención de Cerdán. Bueno, es obvio que ahora el PSOE tiene encima el fuego amigo, porque todas estas denuncias que vienen en ristra y han empezado a aparecer ahora una detrás de otra, evidentemente esto no puede ser una casualidad. Entonces ahí hay algo detrás que se está urdiendo. Igual si tiras del hilo asoma un señor de Albacete, de Castilla-La Mancha por ahí, digo yo, vamos, por lanzar hipótesis. Hemos visto a un Cerdán muy chulesco, ¿no? Muy venido arriba. Es decir, las respuestas en todo momento han sido muy desafiantes. Con esta senadora, que efectivamente es muy buena, es notable. La senadora de UPN. Sí, Caballero se apellida. Ha sido con ella a propósito de la chance que ha tenido con Leire Díez. Y le ha dicho, bueno, nombre usted a Leire Díez por su nombre. Bueno, es que no me apetece mucho hablar ahora de una investigadora periodística, algo así, ha dicho, ¿no? Sí, sí. Dice, bueno, a mí tampoco me apetece llamarla senadora usted. Pues este es el que vendió a España ahí en Bélgica con Puigdemont. Sí, sí. Claro, y la estrategia, y con Otegi, claro, como siempre que habla cada una de estas personas, ¿no? Se dice, bueno, va a colaborar. Bueno, yo no veo que esté colaborando. Es decir, se está separando de la gira del PSOE. Yo tampoco lo veo. Es decir, si tú tiras de las estrategias retóricas de las que ha echado mano, están muy regadas en el PSOE. El victimismo, ¿no? Es decir, recordaba mucho a ese Ábalos, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás, ni al lado, ni chofer. Recordaba mucho a él, ¿no? Es decir, esto ha sido la Inquisición, conspiracionismo, ha hablado del Deep State, del Estado profundo, ¿no? De esa mano negra que está ahí detrás perjudicándole, ¿no? Es decir, la mentira, ¿no?
ha atacado a la UCO diciendo que eran, ¿cómo le llamaba?, especulaciones extremadamente imaginativas. Es decir, un lenguaje muy político, un lenguaje muy calculado y, como digo, muy arraigado en las estrategias que habitualmente utiliza y, por supuesto, el efecto proyección, ¿no? Es decir, están construyendo un relato contra mí. Pero lo que da vergüenza es que se atreva a decir que no se están persiguiendo delitos concretos sino a personas. Pero ¿cómo no se están persiguiendo delitos concretos si sabemos más de lo que se puede saber para que alguien como usted esté en la cárcel? Sí. Me molesta mucho que utilicen la Inquisición como figura lo peor. Que podíamos debatir efectivamente el tema. Sí, que Santos Cerdán no tiene ni puñetera idea de lo que era la Inquisición. Ni la mayor parte tiene idea de lo que fue la Inquisición. Que se lo hubiera escrito el abogado, ¿no? Luego, otra de las cosas que ha negado también, que fue algo por lo que Aldama no entró en prisión preventiva, fueron esos 15.000 euros que le debió entregar en un bar cercano a la calle Ferraz. Bueno, pues el juez determinó que el señor Aldama tenía que irse para su casa gracias a esa información. Él sí que participó, Aldama, con la justicia, y tú has tenido que, me refiero a Cerdán, has tenido que entrar para adentro. Entonces ha negado cosas que de verdad son, no sé, no entiendo muy bien la estrategia de Cerdán. Pruebas, es que he dicho que no hay pruebas. O sea, no está en sede judicial. Si estaba Jacobo Tijero allí, es evidente que no era una estrategia al margen del PSOE. Claro. Porque es abogado para eso. Que son las mismas estrategias. Si está Tijero allí, que es un tipo extremadamente inteligente, yo tengo que pensar que toda esa estrategia responde a una red que ha dibujado el propio PSOE para tratar de limitar lo más posible los daños en todos los casos. El caso Leire, Santos Cerdán, en fin, todo lo que vaya apareciendo. De tal forma que ahora habrá que ver qué otras piezas van a ser realmente débiles. Estos no creo. Pero no porque ellos no lo sean, sino porque están plenamente vigilados. Totalmente. Pero claro, según vas abriendo campo, va apareciendo un montón de gente y un montón de funcionarios que han tenido que ser necesariamente cómplices, o al menos, en fin, han hecho la vista gorda con todo esto. Y esa gente no va a haber un Tijero para dirigirlas y protegerlas. Pero se desmitifica también el tema de la cárcel, ¿no? Porque a menudo escuchamos a analistas decir, bueno, cuando pase 20 días en la cárcel ya verás. Este señor ha pasado casi 5 meses en la cárcel y tampoco es que se le vea, pues seguramente haya sufrido, pero no es que haya cambiado mucho su discurso, su actitud, su comportamiento, ¿no? Su vitola sigue siendo exactamente la misma. Es decir, sí, no, porque también pasaba con los mafiosos cuando les metían en las cárceles, es verdad que... Pero también se dice que su tratamiento en la cárcel no es el mismo que tiene un preso normal. Por supuesto. Que eso también habría que incidir en ello. Como buenos mafiosos. Coldo y Ábalos siguen ahí, ¿verdad? Sí. Sí, sé que Coldo ha pedido cambio de celda. Sí, porque debe Porque no soporta los hábitos íntimos de Ábalos. Bueno, el vis a vis le habrán dado esa intimidad. No, tú estás pensando siempre lo mismo. No me refiero a eso. No, me refiero a la aerofagia. Bueno, claro. Que tiene consecuencias que Coldo estaba harto. A mí, según me cuentan... Porque es como una caja de música, Ábalos. Alguna amiga de Ábalos con la que he tenido oportunidad de hablar, me cuentan que la relación buena no era Coldo-Ábalos, era Coldo-Cerdán. Sí. O sea, Coldo era el chico de Cerdán, le llevaba la maleta a Ábalos, Ábalos le utilizaba, pues habla con este que te va a ayudar, luego Coldo lo utilizaba para pedir fotos subidas de tono a las chiquillas y tal, pero el chico de Cerdán era Coldo y por eso se ha producido ese cambio. Pero la verdad que lo de Ábalos está yendo muy rápido. O sea, la justicia está actuando mucho. En marzo vamos a tener el juicio. Ábalos y Coldo ya no salen de la cárcel, ¿eh? No. Ábalos y Coldo se quedan en la cárcel. Y Leire ha salido porque la nueva fiscal la ha sacado. Y porque se ha tapado así con el abrigo. Pero es que pensar también en el lado humano de tener ahí a Ábalos y a Coldo. Con todo lo que ha sido la prensa en estos meses, ¿qué cosas no se echarán en cara? Oye, ¿tú por qué dijiste eso? Es que debe ser muy respirable, y lo digo sinceramente, ¿eh? Eso debe ser difícil. Eso dice Coldo, que es irrespirable. Pero debe serlo, porque tienen que estar echándose cosas en cara permanentemente, es normal. Como es un gobierno progresista, ¿verdad? Pues hemos progresado mucho en corrupción. De hecho, creo que en el índice global ese de la corrupción hemos superado ya a Botswana y a Ruanda. O sea pero podemos llegar más lejos. Progresamos adecuadamente. Podemos llegar más lejos. En fin, bueno, ahí estamos y veremos lo que pasa. Nosotros seguiremos contando, pero esto que se ha abierto es otra de las vías. Y la semana pasada, recuerde usted, casi teníamos ya la convergencia de todas las tramas. Pero claro, son casos distintos desde el punto de vista judicial, con lo cual da la impresión de que se vuelven a alejar, pero no. A ver qué más aparece en estos días. Claro. Mientras tanto,
Si esto no va a hacer que los votantes del PSOE dejen de votar a Pedro, el otro escándalo que ha estallado, que es el de los acosos sexuales, este está creando un efecto interno completamente impredecible. Porque toca una dimensión del credo socialista, que es un credo, que es una secta destructiva, es una religión alternativa. Toca un aspecto dogmático esencial. Ese aspecto dogmático que hace que el fiel que está dispuesto a creerse cualquier cosa, aquí sin embargo pierda la fe. Y es muy tremendo, pero bueno, hay que meterse en la mentalidad de la izquierda española para darse cuenta del asunto. Hay cada día más casos. Y todo esto ha generado además una polémica por las diferentes reacciones que va haciendo que las diferentes facciones dentro de la rojambre pues se enfrenten, ¿no? ¿Usted se acuerda cuando la ley sí, la bronca que hubo entre las feministas, digamos, tradicionales para entendernos y las neofeministas que estaban con el borrado de la mujer vía trans? Ganaron estas últimas, ¿eh? A las feministas tradicionales las mandaron poco menos que, bueno, al rincón de los fascistas. No, la mandaron a declarar a un juicio, por ejemplo, a Lidia Falcón. Por ejemplo. Pues ha llegado su momento, claro. La venganza es un plato que se sirve frío, ya sabe usted. Nos lo cuenta Marina Neila. Si lo que pretendía el presidente del gobierno era calmar las aguas, hizo totalmente lo contrario. Los casos de presunta o supuesto acoso laboral o acoso sexual. El goteo constante de denuncias por acoso sexual ha provocado una fractura enorme entre Moncloa y Ferraz. El sector feminista del PSOE considera que la gestión está siendo nefasta con las militantes. Ahora no pueden evitar pensar en todos los supuestos que podrían darse mientras estas denuncias no paran de salir. Lo que realmente alimenta el enfado y la preocupación es qué pasaría si este acoso ocurriera en Moncloa y las afectadas no fueran socialistas. ¿Las víctimas quedarían en un limbo? ¿Cómo deberían proceder? Desde el PSOE están dolidos porque toda la culpa recae en el partido, cuando todo empezó en la Moncloa, hace 5 meses, con las denuncias contra Paco Salazar. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE dijo que acompañarían a las mujeres militantes en los procesos judiciales, que tienen el canal antiacoso y que les dan la seguridad para que denuncien. Las mujeres hoy, dentro del Partido Socialista Obrero Español, lo que están haciendo es denunciar estos casos. Es precisamente también porque se les ha habilitado ese canal y porque se les da cobertura y seguridad para que lo puedan hacer con total garantía. Pero ahora las militantes se preguntan, ¿quién lo hará con aquellas que no son afiliadas? El mensaje que intentan trasladar de tranquilidad mientras los casos de acoso sexual estallan no convence internamente. En Ferraz hablan de ficción, dicen que el descontrol interno es total, que ya no hay ningún tipo de orden y advierten, habrá más casos y denuncias de acoso. La secretaria de organización no se libra. Rebeca Torró se negó a llevar a la Fiscalía las denuncias contra Paco Salazar y dentro del partido lo comprenden porque, al fin y al cabo, ella es muy amiga de Salazar. Consideran que todos estos comportamientos hacen que se antepongan los intereses del gobierno a los del PSOE. Y aseguran que lo único que tendrán cuando se vaya Pedro Sánchez será Ferraz, pero a él no le importa nada, con tal de seguir 5 minutos más en Moncloa. Eso lo dicen desde su propio partido. Qué ambientillo. Lo dicen en su propio partido, pero será en privado, porque públicamente no dicen absolutamente nada. Claro. Es que es grotesco. A mí una de las cosas que más me llaman la atención, lo llevamos diciendo semanas porque llevamos 3 semanas con esto y siguen apareciendo situaciones por lo menos inéditas o curiosas, es que es el papel de las mujeres. El papel de las mujeres, porque al principio decíamos, ¿dónde están las ministras? Pero a medida que esto se va extendiendo, uno se pregunta, ¿dónde están las demás? Lo que está sucediendo en Galicia es de una gravedad extrema. Es decir, cuando te sale esa madre de la chica a la que Tomé le dijo que o se acostaba con él o no aprobaba la oposición, que también esto es muy fuerte, que es esto de que te acuestas con un político y apruebas una oposición que te da un cargo para toda la vida, un puesto para toda la vida, es alucinante, ¿no? Y cuando fue a hablar con el secretario general del PSOE, Besteiro, en Galicia, y le dice, oye, es que esto ha pasado, y va el secretario general y dice, ¿y qué quieres que yo haga? Entonces va y le remite a la secretaria general del PSOE en Galicia, y a la secretaria, de organización del PSOE en Galicia y a la secretaria de organización en Lugo. Primero habla con la de Galicia, no saca nada en claro. Como la de Lugo ya estaba informada, le está dando largas durante semanas y cuando al fin se ven,
dice, oye, es que mira, yo hablo con Tomé, le dice la secretaria de organización y él lo niega. No puedo hacer nada, pero bueno, hablaré con Besteiro. La pregunta es, ¿qué pasó con aquello de yo sí te creo, hermana? ¿Qué pasó? Sí, todo esto es una hipocresía tan grande. Aquí la cosa está en que muchas personas han visto la política como un medio para ganar el dinero que no podrían ganar en su vida normal y para conseguir favores sexuales que no hay más que ver a este tipo con ese careto que tiene, que realmente en su vida normal tampoco podría conseguir ya. Y esto es una cosa repugnante y explica muy bien quizás la percepción que tienen las militantes del PSOE y muchos acerca del comportamiento de los varones. Porque si están rodeados de esos especímenes que tienen ahí, pues no es de extrañar que crean que poco menos que los varones somos todos violadores y somos todos acosadores, etcétera. Y más que ver también los casos de Podemos, el señor Errejón. Sí, la hipocresía es máxima. Y bueno, también esto muestra que las leyes, estas famosas que ya habéis mencionado, pues no sirven para nada. Esta es la cuestión. Y que son pura propaganda y pura pose para atraer el voto femenino, y entonces siempre estamos con el machirulo de la ultraderecha, el señoro de la ultraderecha, pero mire, nosotros no tenemos estos problemas en mi partido, aunque no excluyo que pueda aparecer alguno, porque gentuza y mala gente hay en todos sitios, pero en principio esto es casi una especie de tónica general, la que está ocurriendo en Podemos, en Sumar y en el Partido Socialista. Sí. Yo, hombre, con lo feo que sea Paco Salazar, cantaban aquellos que se mueran los feos que nos quitan las chicas. Sí. O sea, que muchas veces los feos con cierta gracia y tal, ojo lo que pueden, sí, viste que encima tienen poca gracia. Eso también parece ser. Sí. Yo es que, de verdad, este tema me parece tan delicado, tan... No lo sé. Vamos a ver, es que han puesto el listón donde lo han puesto. Es que estos son el partido que han querido legislar el piropo, la mirada lujuriosa, han querido legislar, vamos, cualquier detalle que pudieras tener con una mujer en un momento dado. Entonces, claro, ahora les explota en la cara. Pero que a mí, el tío que ha estado viviendo de los prostíbulos, donde los menores eran un reclamo, me venga a dar lecciones y a decir que en su partido van a acabar con el machismo y que hay un machismo estructural que también afecta a la izquierda, no lo sé. Cada situación es muy delicada, pero esto del Me Too, que sigamos hablando del Me Too y que una tía ahora venga a hablarme de que en un momento dado vio no sé qué, le dijeron no sé cuánto, que ahora salga todo a la vez, que me llama también poderosísimamente la atención. Yo lo que creo realmente que Sánchez no puede dar ninguna lección de nada. Yo creo que, esto mañana será el PP, pasado será otro partido, porque aquí que levante la mano quien se quiera salvar. Yo de verdad creo que es un tema muy delicado, creo que hacer ataque político a que una organización tenga, pues eso, al alcalde de no sé dónde, donde funciona el caciquismo y donde funciona el amiguismo, sobre todo, bueno, pero me parece un error. A mí el que me parece un jeta es Pedro Sánchez, que va dando lecciones de algo. Ayer mismo, en la Comisión de Juventud e Infancia, presentó el Partido Socialista una PNL para instar al gobierno a que vigile las redes sociales para que no se produzca acoso sexual en las redes sociales. Ayer mismo, y mi compañera Rocío Aguirre, que tiene un gracejo muy grande, les dijo, ¿pero qué dices de redes sociales donde hay que ponerlas en la sede del PSOE, hombre? Sí. A ver, tres observaciones. Perdón, que vas a entrar en ellas además seguro. Sí. Porque es muy interesante. Al hilo de todas estas consideraciones de Josué y tal, vamos a ver. Seguramente no es casual que las denuncias hayan salido en efecto de forma simultánea, pero en los medios de izquierdas. Y eso es muy llamativo. Pues es evidente. En segundo lugar, creo que en este caso concreto adquiere una dimensión mucho mayor que la del habitual problema moral que te puedas encontrar por ahí, que forma parte de la condición humana, porque esta gente ha convertido un problema moral en un problema ideológico. A partir de ahí todo cambia, claro. Quiero decir, la gente tiene un problema moral, se va a confesar, ¿entiendes? Y luego, pues, si se arrepiente, claro, ya sabemos. Pero con una cuestión política ya no. Ves que has cambiado completamente de terreno de juego el asunto. Ya no es un problema que tú puedes comprender por nuestra naturaleza caída, ¿verdad? De los tiempos de Adán. Esto es distinto. Y resulta que eres tú el pecador. En tercer lugar, a mí de verdad me fascina cómo la izquierda pasó en 30 años de predicar la libertad sexual de una forma enteramente irresponsable a predicar un hiperpuritanismo punitivo tan irresponsable como el anterior. O sea, chicos, un poco de equilibrio, o sea, recuperando.
Todo eso, por supuesto, sin quitarle importancia, al contrario, a todo lo que ha ocurrido, pero me parece que es producto natural. Creo que esta histerización, perdóname, o sea, va por el problema, no por las denunciantes. Esta histerización o exacerbación, si queréis, del problema tiene más que ver con su carácter político que otra cosa, ¿no? Perdona, Joaquín, pero esto es muy grave. Es decir, a mí me parece muy grave, decir, porque se ha metido a la cárcel a muchos maridos, es decir, por denuncias falsas. Sí, y esos maridos han estado sufriendo y siguen sufriendo. Es decir, hay que señalar, y hay que señalar a toda esta gentuza, hay que señalar a todas estas mujeres que predican, pero no precisamente con el ejemplo. Es decir, acordaros cuando el otro día, hace no mucho, decían, bueno, es que del hombre hay que presuponer la culpabilidad y el silencio es también culpable. No, es que el hombre ahora tiene que señalar, pero no solo el hombre, la mujer, porque si hay aquí un patrón común es que esas mujeres que se autoproclaman feministas no solo no defienden y favorecen a esas mujeres acosadas, sino que encubren a los hombres acosadores. Es decir, es muy grave. Y lo que tú decías, por supuesto, si están con estos malos bichos, ¿qué se puede esperar? Que crean que es el hombre. Pero, hombre, estas mujeres también han tenido padres, también han tenido hermanos, tienen hijos. Entiendo que el hombre no es malo por ser hombre, y ellas lo saben. Lo que pasa es que les ha venido muy bien en la retórica para ganarse el apoyo de la mitad de la población, y no hay otra. 30 segundos, Joaquín, 30, José, y la publicidad. Yo creo que hay una derivada muy interesante de lo que acababa de comentar Javier, y es esto de la cultura woke, lo que ha ocurrido. Y es que la izquierda tradicional, la ideología de la izquierda tradicional, establecía pues esto de la lucha de clases, de los trabajadores y tal. Pero esto nace en el seno de Estados Unidos, en un sistema neoliberal. Y entonces esa dialéctica ya se ha borrado, y entonces tienen que inventarse nuevas dialécticas, y recogen una que es muy antigua, que es la dialéctica de la mujer y el hombre, la guerra de sexos, que aquí fue la condesa de no sé qué, la primera que... Es decir, una cosa de la alta sociedad precisamente. Eran las mujeres que habían logrado un cierto estatus social las que decían, bueno, ¿y por qué no tengo yo los mismos derechos que mi marido? Porque obviamente las mujeres trabajadoras bastante tenían con sacar adelante su familia, con criar a los hijos, etcétera. Y entonces este esquema de la cultura woke es precisamente eso, es decir, es como cuando constantemente nos sacan a Franco a relucir, porque no tienen otra cosa que decir, porque ya no es un problema ideológico, no es que hayan incluido la moral en la ideología, es que la ideología se ha disuelto y se ha transformado en moralina, y esto es la cultura woke, básicamente. Estoy completamente de acuerdo contigo, Esparza. El otro día vimos el que lo vio, en la 1, como un señor, Eduardo Casanova, le tocaba el miembro al presentador, pero en directo. Y se lo iba sin consentimiento, sin pedir absolutamente. Eso es una gracia, eso es maravilloso. Todos nos reímos y a este tío encima le damos subvención para que haga una película. Y luego, escándalo, aquí se juega. Un alcalde en Torremenudas de Bollullos le ha dicho a su secretaria que vaya escotazo que tiene. Hombre, por favor, vamos, no sé, un poco de cordura en medio de todo esto. Porque es que mañana, y el pico de Rubiales, o sea, 10.000 pavos y un tío que es abusador sexual como Rubiales. En una obra de teatro, una niña le pega a un niño y no pasa absolutamente nada. Si el niño le pega a la niña, inmediatamente cierran el teatro. Bueno, Josué ha empezado el programa hablando de Robe y Iniesta y lo está terminando con el Casanova en busca de un miembro o algo. Eduardo. Me ha parecido entender. Bueno, vamos a la publicidad, que ya a la vuelta vamos a hablar de la visita del presidente de la Comunidad Valenciana a la Moncloa. Tema delicado. ¿Qué habría hecho usted si fuera el presidente de la Comunidad Valenciana? No vaya pensándolo, después de la publi lo vemos. En recta final del Gato al Agua cerramos programa con la visita de Pérez de Llorca, que es el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, al Palacio de la Moncloa. Motivo, hace falta dinero para reconstruir, porque más de un año después no se ha hecho nada. Es una vergüenza. Así que ha tenido que venir aquí él a pedir. En fin, ¿qué quiere usted que le diga? Después de la entrevista hablaba así. De la Dana lo primero que le he pedido al presidente del Gobierno de España es que esa comisión mixta de trabajo se tendría que haber puesto en marcha hace mucho tiempo, y que le he pedido que se ponga en marcha. Y ahí sí que he recibido el compromiso firme del presidente del Gobierno en constituirla. Para mí no es un éxito, porque fíjense, yo solo llevo 12 días en el cargo, o 15 días en el cargo aproximadamente, y ya no lo veo como un éxito, porque yo creo que eso tendría que haberse hecho desde el principio. Habrá que preguntarle al ministro, que luego me va a preceder,
por qué se ha tardado tanto tiempo en constituir esta comisión mixta. Una comisión mixta donde estará formada por el Gobierno de España, por la Generalitat Valenciana, por los pueblos afectados de la Dana. Yo también he pedido que esté la Diputación de Valencia, que ha jugado un papel importante también en las tareas de reconstrucción, y que en el caso del Gobierno de España pues sea el ministro de Política y Territorial, y en nuestro caso que sea nuestro vicepresidente tercero y el que sea sobre todo el señor Martínez Mus. Bueno, Juanfran, con todo cariño, de verdad y con toda comprensión, ¿eh? Luego me va a preceder, no es posible. Si te precede es antes, no es luego. Si es luego, no te precede, claro. Yo entiendo que este señor acaban de nombrar presidente de una comunidad autónoma, nada más llegar tiene que dar una rueda de prensa en la Moncloa, nada menos, que es una cosa que acojona, pues, es verdad. Pero bueno, ahora, más allá de esta anécdota, que es reveladora, porque de vos hasta qué punto estaba nervioso este señor, y yo lo entiendo, lo que hay de fondo es mire, joder, como yo soy valenciano prefiero no hablar, porque lo que me sale es el payeter que llevo dentro. Yo incendiaba la Moncloa. Por eso digo que prefiero no hablar, a vosotros. No, pues si eres tú el que tienes que hablar, que conoces la cosa de primer orden. Yo tengo muchos amigos en Valencia que me dicen que esto es una cosa tremenda. Pero en Valencia, yo nací en Sagunto por casualidad, no sois así. O sea, no sois así de mustios, de un moínos. No, a mí este señor, de verdad que no. Bueno, es que este señor yo no hago la revolución con este señor hombre. Es profesionista, que Sí. quiere decir que avanza hacia atrás. Pero el gran... Claro, lo que quiere decir la RAE. Mazón, más allá del error que tuvo de si se puso el jersey, de si sacó el ticket, si tardó, que es en lo que ha estado la izquierda todo este tiempo, el gran error de Mazón fue ir a hacerle la pelota a Sánchez cuando se produjo toda la catástrofe y decir, presidente, cuento con tu apoyo y tal, y bueno, si Mazón se cuadra y le dice a los valencianos, Sánchez me ha dado la espalda, Sánchez también tenía responsabilidad y tenía que haber estado aquí conmigo asumiendo el mando único, otro gallo le cantaría a Mazón y al Partido Popular en general. Y este hombre incurre en lo mismo, confía en el compromiso del presidente, pero ¿quién confía en el compromiso de Sánchez ya? Ni sus socios confían en el compromiso de Sánchez, ni su mujer, quizás no ni pensaba nadie. que este señor era tan canalla, porque lo que ha pasado en Valencia hay que ser muy canalla para que es demasiado, incluso hasta para Sánchez. Eso, ¿Puedo contar? Según fuentes directísimas del entorno de Mazón, esto no habla necesariamente bien de él, que para él fue absolutamente incomprensible. Claro. Que en una situación así deliberadamente se le escamoteara la ayuda. Bueno, no, porque el PP son así. Es que la con mucho institucionalidad esto es de lo peor de Sánchez, con mucho. Es decir, la inacción, también, no mandar inmediatamente al ejército. Y de Margarita Robles. Esto es, bueno, y de Margarita Robles y de Marlaska. Pero también hay que entenderlo. Cuando te encuentras en esa situación extrema, insisto, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, más allá de lo que ocurriera aquella mañana, al mediodía, aquella tarde, y con quién estuviera y con quién dejara de estar, una persona con sentido común, del auxilio, aquel que lo necesita, no puede comprender que el presidente se lave las manos como lo hizo. A mí lo que efectivamente me parece llamativo es que ahora llegue este señor, que es el que le sustituye, y cometa el mismo error, y que en efecto hable de compromiso. Pero ¿qué compromiso a estas alturas te puede ofrecer Sánchez? ¿Qué fiabilidad te puede dar Sánchez? Ninguna. Y sin embargo, ahí está en la Moncloa que la imagen que traslada a la gente de a pie es de sumisión, de vasallaje al amo. Y eso es lo que yo percibo pues de esa reunión. Es decir, bueno, pero a la fuerza Olcan va a ver lo que coge el hombre, yo no sé. Sí, pero da la impresión también que quiere normalizar, Joaquín, quiere normalizar, monta una comisión. Pero ¿quién se cree esto de las comisiones? Bueno, ¿Pero quién tú quiere necesitas dinero, no tienes, es una comunidad hiperendeudada y vas y haces, pues vas a Canosa, a cubrir tu cabeza de ceniza, como era Enrique IV, el emperador aquel, no me acuerdo quién era. Bueno, no va a recibir nada, no va a sacar nada. Pero vaya papelón. Pero Pérez Llorca puede salir y utilizar otra dialéctica de reproche hacia Sánchez, mucho más con mucho más ímpetu. Pero esto no funciona que si le hacen la pelota, entiendo. Es un líder, es un señor que acaba de llegar y lo han puesto ahí porque no había otra opción dentro del PP que no creara un conflicto importante. Eso ya habla, Eso ya habla. Sí. Porque cualquier otra cosa creaba un conflicto.
Porque hay gente con más madera de líder, pero creaban un conflicto dentro del partido. Y este es un señor que es eficiente, que es buena persona, o al menos es lo que se ve de él y tal. Bueno, pero evidentemente... Demasiado buena persona, joder, no es momento para buena persona que no va a invadir Polonia mañana, ¿eh? No. Claro. Rufus T. Firefly, sopa de ganso. Yo no me atrevo a criticarlo porque la situación es desesperada en Valencia y el hombre ha ido a ver si pilla algo y a mí, por el contrario, lo que me parece ser un auténtico canalla es el comportamiento de Pedro Sánchez. Pero Joaquín, tú te ves el día de la riada hasta... Yo no soy... Tú te ves en Murcia y viniendo diciendo es que tengo el compromiso del presidente, de Sánchez, de Sánchez. Si a lo mejor tengo 4 o 5 pueblos que reconstruir enteros, pues a lo mejor buscas la manera... no vayas a Sánchez. Ya. En fin, yo desde luego no va con mi carácter eso de ser procesionista. O sea que... En fin... Fue el gran error de Mazón. Si en su día Ayuso se enfrentó a la cúpula de su partido, mira que no me gusta nada Ayuso, pero Ayuso cogió y dijo, mi partido me está espiando, mi partido me está diciendo esto, pim, pam, pim. Se metió a la gente en el bolsillo y sacó una mayoría absoluta. Mazón ha estado un año apartado, dando pena, queriendo, el otro día lo de Salomé Pradas, o sea, pero qué espectáculo lacrimógeno, sensiblero está dando el PP, qué mal lo han manejado fatal, absolutamente. Lo han manejado fatal, en fin. Absolutamente. Señores, hay que hacer varias cosas, nos quedan 3 minutos de programa, así como quien dice. Y una cosa tengo yo que contarles, también para que lo sepan nuestros contertulios, además de para Universal de Ilustración, que es lo del figón de Arévalo. ¿Lo de qué? El figón de Arévalo. Tú es que eso no lo tienes controlado porque eres de Murcia, pero incluso allí te lo mandan también. ¿Qué es el figón de Arévalo? El cochinillo peregrino. Coño. ¿Por qué se llama así? Pues se llama así porque ellos lo hacen y te lo mandan a casa estés donde estés. Claro, entonces que es una suerte de... Vamos a ver, Arévalo es el cochinillo y el cordero, y es una maravilla lo que hacen. El cochinillo en particular, en el figón. Claro, ir a Arévalo, que es un sitio maravilloso, está muy bien, pero se llena de gente. ¿Qué hace el figón? Te lo manda a casa. Y te lo manda a casa, además, preparado. De tal forma que llega a tu casa y tienes que tenerlo solo 20 minutos en el horno. Para darle el último horneado con las instrucciones que dan allí. La cosa está de crujiente, en fin, esta cosa tan rica. Y ya lo tiene usted ahí. Qué rico. Y la verdad es que está buenísimo. 654 444 77 20. ¿Sois cocinillas vosotros, así, de hornear cosas y tal? Yo fatal. Yo no, pero me gusta comer y estas horas, ver esto Ya, sin claro. cenar es El impresionante. otro día hice porque... En Arévalo se come muy bien. Yo ya estoy llamando. Yo nunca había hecho un cordero a Estoy yendo baja, ya. a baja temperatura, por ejemplo. Que lo metes en el horno por la noche, lo dejas ahí envuelto y tal, a 60 grados, toda la noche. Y lo recoges pues a 12 horas después, o sea, de tu horno, ¿no? Tiene placas solares, hay que decir. Y nada más consumo muy poco, es extraordinario. Luego tienes que pegarle el último fuego fuerte, ¿verdad? Para esa cosa, la capa crujiente. Y esto es más rico, es lo más rico. Es decir, ya el cochinillo está ya asado, o sea, llega ya con la carne como tiene que llegar con ese tipo de asado, que lo que hace es gelatina, es una maravilla. Mojarlo con ese pan de pueblo, Y ¿verdad? luego, efectivamente, el toque final, que es el que da usted en casa. Pues eso es lo que hace el figón de Arévalo en cualquier parte de España. Ya están tomando nota Josué y Joaquín, y creo que José Cárdenas, Yo estoy Joaquín llamando. Robles, Óscar Rivas. Muchas gracias a los tres. Que tengáis una muy feliz Navidad. Igualmente. Gracias. Igualmente, muchas gracias. La tendremos aquí nosotros la Navidad, porque la semana que viene habrá gato. Ya le contaré más mañana, pero la semana que viene habrá gato lunes y martes, seguro. Y además el martes tendremos el lunes... El domingo hay Extremadura, ¿eh? El domingo tenemos un programa especial que estará un servidor con Javier Orcajo, para hablar de las secciones extremeñas, ¿no? Y el lunes vamos a presentar en exclusiva la obra musical de Paloma Hernández, Fortunato y Jacinto. Ah, estupendo. Ah, usted ya. Bueno, de momento que descansen, mañana más gato.